Suscríbete a la Panterita. Azulgrana primero, expectante, y luego entrar en partido, caso ya, separado, lo que viene, lo que va. Contanos el momento de Cerro hoy, doctor Ariel Martínez, como una de las autoridades del ciclón. Bueno, la verdad que lastimosamente no estamos viviendo en la tabla de posiciones el presente que pretendíamos, ¿verdad? Queríamos estar arriba, queríamos estar con más chances de pelear el campeonato, que aún las tenemos, pero hay que decir que son remotas, pero mientras tengamos posibilidades, el club va a seguir peleando, el equipo va a seguir peleando. Estamos en una etapa de transición con un cuerpo técnico que está trabajando con muchos juveniles, y en ese sentido creo que es lo más destacable los juveniles que se han asentado en el primer equipo. Caso Lucas Quintana, caso Fabricio Peralta, caso Ronaldo, que ya no es tan juvenil, pero que no había ni siquiera, o sea, no había tenido muchos partidos en primera, y que hoy Lucas y Fabricio ayer jugaron un clásico, siendo su primer clásico, como si tuvieran muchísimos partidos en primera. Y yo creo que siempre tuvimos el convencimiento y siempre nos muestran estos momentos que la solución de Cerro está en Cerro, y son los chicos de la cantera y el trabajo que se viene haciendo ahí. Debe verse después en primera, y creo que en ese sentido Cerro es un club que históricamente y en los últimos tiempos sostiene esa historia de tener muchos jugadores de su cantera en su primer equipo. Hay algo, doctor, que indudablemente las perspectivas, como vos, como una de las autoridades en Cerro, te lo digo bien, y no para acomodar mis palabras a tu cargo en Cerro, es la verdad. Sabemos que tenés incidencia, que se te escucha, no sé si la palabra es influencia. ¿Qué quiere Cerro hoy? En primer lugar, nosotros tenemos el compromiso en un club grande como Cerro de ganar todos los partidos que nos quedan de acá a fin de campeonato. Veremos para qué nos alcanza. Tenemos todavía posibilidades de pelear el título, y mientras tengamos posibilidades las vamos a pelear. Tenemos también la clasificación a Libertadores, que está ahí cerca. Y bueno, nosotros tenemos que ganar en Cerro. La obligación es entrar a ganar todos los partidos, eso saben todos, o sabemos todos los que estamos en el club. Y ese es el único objetivo que se tiene en Cerro. No puede haber otro objetivo en Cerro, y es en lo que vamos a trabajar de acá a fin del campeonato, ¿verdad? Ayer lastimosamente no se pudo dar la victoria. Es el partido que todos los hinchas queremos ganar, y no se pudo dar una victoria, y creo que hay muchos aspectos que comentar de un clásico en un fútbol que va a ser sede nada más y nada menos de un mundial de fútbol, y que el producto principal que tiene es el superclásico, y sea tan horrendo como fue el de ayer. Y no voy a entrar en lo futbolístico, que seguramente vamos a analizarlo después, pero es horrendo porque se juega en un horario inadecuado, en un escenario inadecuado, con una seguridad paupérrima, y se pasa mal en los partidos del fútbol paraguayo, y en el clásico la imagen que damos para afuera, un país que nada más y nada menos va a ser organizado un mundial, es realmente muy, muy pobre. ¿Con cuál de las deficiencias te quedas de lo que estás mencionando ayer? ¿El campo, el estadio, que sí? ¿Qué dijiste del Cancho de Olimpia que es? Mira, se juega a las 5 de la tarde con una sensación térmica de 40 grados. Se paró 2 veces el partido para tomar agua. Yo nunca vi eso. Lo que demuestra, yo creo que la decisión fue bien tomada por el árbitro, pero lo que demuestra que a esa hora no se puede jugar. Jugamos en un empastado, y voy a repetir palabras que dicen los propios olimpistas, que tiene 5 tipos de pasto, creo. Parece un camuflado a la vista. Y jugamos en un estadio que no tiene las mínimas condiciones de seguridad. Nuestra hinchada entró como ganado, apretado, pegado por la policía, recibiendo pedradas. Luego en el desarrollo del partido, por abajo, ya en el clásico pasado pasó lo mismo. Llegan miembros de la hinchada organizada de los Olimpia a tirar bombas, lo que produce la reacción de la hinchada, y se producen enfrentamientos con gente de la propia preferencia de Olimpia tratando de parar a su gente que venía a tirar petardos a la hinchada de Cerro, y se producen enfrentamientos, la policía tirando gases lacrimógenos, lluvia de piedras. Lamentable el espectáculo que se dio, y yo creo que ahí tiene mucho que ver la organización. No podemos seguir jugando en horarios inadecuados, en estadios inadecuados, y con tan
poca preparación para brindar una mínima seguridad, ¿verdad? Los baños no tenían agua, hacía 40 grados, la policía tratando mal, chapas, apretando a la gente. No puede ser esa la imagen que dé el superclásico del fútbol que va a ser organizador de una Copa del Mundo. Pero se jugó clásicos anteriormente en Olimpia este año, doctor. Siempre es el problema, siempre es el problema. Solo que antes no éramos organizadores de un mundial, ¿verdad? Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en el producto que ofrecemos, en la imagen que damos. El clásico y en lo futbolístico fue pobrísimo, pero también tiene mucha incidencia todo esto que pasa. El primer tiempo no se pudo jugar. Y tenemos que ver cuántos minutos se juega, ¿verdad? Según nuestros registros, los partidos rondan entre 47, 48 minutos y 52 minutos de tiempo neto. Es poquísimo lo que se juega en el fútbol paraguayo. Poquísimo, se corta cada rato. Ayer se cortaba hasta para tomar agua cada 15 minutos. O sea, ¿qué juego se puede tener así? Una sensación térmica de 40 grados, un empatado que no da, un entorno ahí de incidentes constantes. Ustedes pueden ver en la jugada más trascendente casi del partido, que es la expulsión de Miguel. Cuando se va a patear el tiro libre, los jugadores están mirando la tribuna y están tapándose la cara por los gases que se tiraban. ¿Qué partido es el que puede salir de todo ese entorno, verdad? Yo creo que tenemos que tomar en serio todo esto, y más allá de las rivalidades, más allá del folclore que tantas veces se alega para tapar tantas cosas malas que se hacen en nuestro fútbol, tenemos que tomar en serio el producto, tenemos que tomar en serio la seguridad que le damos a la gente que va a la cancha. O de lo contrario, tenemos que decir de una vez por todas que no queremos que la gente vaya y que no queremos espectáculos y que lo único que queremos es que permitir que se saquen ventajitas. Y no digo solo por el partido de ayer, porque en general nuestro fútbol es así. Eso se llaman con gas pimienta, ¿no? Sí. Tiraron gases lacrimógenos, dispararon balines de bombas, nos tiraron piedras, nos tiraron bombas. Estaba la gente de Olimpia ahí en el medio, la gente de la preferencia con chicos. Pueden ver los videos en redes sociales. Ya ocurrió la vez anterior, solo que la vez anterior no hubo reacción de parte de nuestra hinchada. Ahora sí, porque ya se pasaron todos los límites, y no es justificando a nadie, pero la policía tuvo que intervenir ahí tirando gases, había corridas, niños. Yo voy a decir ahora acá que compete más la dirigencia de Luque, pero Luque no puede jugar de local contra Cerro y Olimpia. Y yo no sé si la cancha de Luque está en peores condiciones que la cancha en la que jugamos ayer. Tus críticas son muy duras para la propia institución, campo, tribuna, seguridad, protocolo, horario de la APF. Hablamos del propio escenario, doctor. Sí, no está en condiciones. Yo creo que tenemos que sentarnos. Y no lo digo como parte del folclore, ni una cargada, ni mucho menos. Lo digo porque tenemos que cuidar el producto que es el fútbol paraguayo, y el producto más visto es el clásico, ¿verdad? Ustedes que están en los medios saben, el clásico es por lejos el partido o los partidos que más se ven en el año. Y esa es la imagen que damos. Yo creo que no es la imagen que debiéramos de dar como país organizador de una Copa del Mundo. Vos decís, doctor Ariel Martínez, que lo horrendo del fútbol fue consecuencia de ¿qué? Campo, temperatura elevada, ¿qué más? Todo junto. Es difícil ver un partido que alegre los ojos en ese contexto. Pero tus palabras son muy fuertes contra el tradicional rival, hablando de la cancha de empastado, dijiste 5... No es contra nadie, los propios limpistas lo dicen. Y yo creo que ustedes ven, ¿verdad? No, el partido fue malo. Una captura de las tomas de la televisión para ver lo que es el empastado, parece un camuflado. Vos estás diciendo, mira la cancha, no. vos lo que decís, no. Comparen con la cancha de Cerro. No, yo no entro en eso, Arturo. Yo quiero que hagamos el análisis objetivo. Parece un camuflado el empastado. Y eso te dijeron los jugadores, hay que estar adentro, pues. No, los propios limpistas lo comentan. Ellos tienen hoy un cuerpo técnico que le gusta mucho que la cancha esté en condiciones. Yo quiero que le pregunten qué piensan de su propia cancha. Bueno, varias veces salieron de ahí porque la cancha no está en condiciones. Sí, incluso Chique pidió que el clásico no se puede jugar en una cancha donde hay una hinchada que está
apretujada entre chapas, que le meten entre chapas, que se juega a un horario inadecuado, que se juega con un empastado inadecuado, que se juega sin la seguridad adecuada. Hay demasiadas fallas en el entorno y no es por justificar a los jugadores de ambos equipos que después tienen que darle espectáculo. Pero es difícil dar un espectáculo en esas condiciones. ¿Fue la cancha la culpable, el ambiente que se haya jugado tan mal? Yo no digo eso, yo no digo eso. Pero está diciendo que todo es que dijiste temperatura. Todas las cuestiones que rodean a un clásico y que creo debemos de mejorar todos juntos. Todos juntos. Sí, bueno. APF, los clubes, todos. Tenemos que decir las cosas que están mal si queremos mejorar el fútbol paraguayo. Ahora, cuando se marcó el horario no dijiste nada, doctor. Yo no soy el que está en la divisional y normalmente se marca el horario, marca la APF y el local es el que, pero eso el que claro. la potestad de objetar o no, ¿verdad? Después, vos sabés, cuando nosotros objetamos, presentamos notas que ni siquiera se responden. Ni se responden. Ayer fue otra vez el ejemplo, y eso también hay que decirlo. Hay otro factor que nos estamos olvidando, el arbitraje. Y yo voy a decir ahí, con mucha pena, porque fue un árbitro que con sus luces y sus sombras creo que hizo una gran carrera, un árbitro que teníamos mucha fe porque era un compatriota que asumía ese cargo. Ever Aquino al día de hoy está aplazado, sus árbitros tienen criterios totalmente diferentes para cada partido. Sus árbitros están más nerviosos que los propios futbolistas, son prepotentes, atropellan, hablan, incitan. Ayer Juan Gabriel Benítez, sacándole a amarilla en la primera jugada a un juvenil de 18 años que había hecho una falta por demás normal para intimidar. Es patético que el árbitro le quiera amilanar a un jugador de 18 años que está mostrando muchísimas condiciones como Lucas Quintana, y a la primera se va y le saca con las maneras. O sea, oye, aquí no está aplazado y lo digo hasta te diría con mucho deseo de que él cambie esto, porque fue un árbitro que, como digo, con sus luces y sus sombras hizo una gran carrera. Hoy le extrañamos en el campo, hasta te diría, porque no hay gente, hubo errores obviamente, pero no hay gente que tenga la capacidad que él tuvo, de él para hoy son todos peores que él. Y si él no está pudiendo transmitir lo que él consiguió, está aplazado. Los criterios cambian, uno ve los partidos, a veces en la televisión ve dos partidos que muestran de seguido y en un partido el criterio, uno en el siguiente es totalmente el contrario. Si escucha aquí, no, Ever, ¿qué le decís? Que está aplazado y que con mucha esperanza espero que cambie. ¿Cambiará, pensás? Y yo creo, vamos a ser optimistas y decir que todavía le falta más tiempo para imprimir su sello. Porque hoy no se ve, hoy es igualito que antes, hasta te diría en algunos aspectos peor. Porque muchos de los árbitros que, como él, que antes dentro de todo tenían cierto manejo y no están. Y tu disparo. Lo de ayer, Juan Gabriel venir cobrando el clásico. Y mira, nosotros presentamos notas, cuando se habla de notas, nos pusieron 2 que estuvieron en el último clásico. O sea, no les importa nada. El fútbol es un ámbito donde todas las leyes que se aplican en todos los demás ámbitos de la vida en nuestro país no tienen aplicación. No tiene aplicación. Ahí hay una dictadura. ¿Seguí, doctor? No, pues te digo, presentamos notas, ni se contesta y ni se hace caso. O sea, le marcás, contratamos asesores, hacemos los videos, se hacen las interpretaciones. No, yo creo que van los basureros, ni siquiera leen, porque después hacen lo mismo, no les importa, lo hacemos de la mejor manera, participamos en las charlas, escuchamos, le mandamos capacitar a nuestra gente que vaya a sumar, nada, después se hace todo lo mismo. ¿Que te decepciona la propia APF o el departamento? Es responsabilidad de todos en la APF. No, por eso te digo. De árbitro y toda la APF, obviamente. A vos hoy te está hay muchos estamentos de la APF involucrados en el partido de ayer, por ejemplo.
Y la mayoría se aplazó, Por eso te pregunto, doctor, cuando vos decís basurero, una nota ni leen, ¿echás culpa a? A todos los estamentos de la APF involucrados en estas decisiones. ¿Y qué va a hacer Cerro? Vos hablas institucionalmente ahora, ¿eh? Cerro habla. Yo hablo como vicepresidente del club. No, vos hablás como Cerro. Sí, como vicepresidente del club. Claro, porque si no te dicen... Por todo, o si no te dicen... muchos de mis compañeros que siempre lo comentamos, ¿verdad? Las comunicaciones oficiales se hacen por nota, pero yo te estoy comentando como vicepresidente del club que estoy en el día a día del fútbol. Por eso y lo te vemos, pregunto... y lo comentamos y te digo, esto yo estoy seguro y he conversado alguna vez y que comparte todo el mundo, comparte hasta los dirigentes del tradicional rival, porque ustedes muchas veces quieren hacer de todo un Cerro Limpia y no es todo un Cerro Limpia, porque hay muchas cosas que debemos de trabajar juntos para mejorar lo que todos queremos, que es el fútbol paraguayo. ¿Qué quiere decir que nosotros qué? Que ustedes hacen de todo un Cerro Limpia. ¿Qué quiere decir eso? Traducime. Que ustedes de todo ponen un bando de un lado y otro en el contrario. Y no todo es así, ¿verdad? No todo es así. Que no somos objetivos. No, yo no dije. Yo dije que... Pues vos queremos generar polémica, veo. Posiciones contrapuestas. Y en esto, justamente lo que tenemos que buscar es encontrar puntos de acuerdo para hacer que sea fútbol paraguayo. Doctor Ariel, doctor. Las cosas que dije de la crítica del clásico de ayer contra el Club Olimpia. Doctor. Estoy diciendo hechos objetivos que se pueden ver a simple vista. Doctor. Que ustedes pudieron presenciar quienes estuvieron ayer en la cancha. Doctor. El horario no fue el adecuado. Bueno. El escenario no fue el adecuado. El sistema o la organización por parte de la APF, del organismo de seguridad y todo eso, no fue el apropiado. Imagínate, y no es la primera vez que veo en un campo de deporte, la policía individualiza, le ataja al que estaba tirando las bombas para que no tire más, y su siguiente acción es decirle que se vaya, no lo detiene. Y lo ataja porque la propia gente de la preferencia de Olimpia le estaba señalando quién era. Te hago una pregunta, doctor. ¿Estás echando culpas a la organización, la policía, campo de juego, horario, de todo? Pero la polémica no la creamos nosotros. Lo tuyo son expresiones muy fuertes contra el tradicional rival, que no lo decimos nosotros. No. Que nosotros estamos creando polémica. Las expresiones son una descripción de lo que ocurrió ayer. Y es decir, si usted interpreta como una crítica hacia esto, lo otro está bien. No, es la posición de Cerro y se respeta. Lo que digo es que para vos la APF no te da pelota. El departamento de árbitro no te da pelota. La nota de Cerro ganó el Azulero. El árbitro está aplazado. Árbitro aplazado. ¿Qué dijiste a la cancha de Olimpia? No está en condiciones para hacer escenario de un clásico. Camuflado. Después dijiste... después parece un camuflado. ¿Y qué dijiste? Y no, vos... Yo quiero saber, ya que algo de lo que dije, vos no estás de acuerdo con la... Esperá un ratito, hacete cargo, y después dijiste el vestuario. Yo voy a entrar en vestuario. ¿Acaso nosotros podemos entrar en vestuario para saber cómo está el vestuario? Yo no dije nada del vestuario. No hay, dijiste, no hay agua, no sé qué dijiste. El baño. Agua en los baños para los hinchas, yo no dije el vestuario. Perdón, pido disculpas. Para los hinchas, no pido disculpas. Bueno. No. Los hinchas no tenían agua en los baños. Con el calor intenso que había. Ahora te voy a preguntar yo, ¿me permitís? Sí, claro. Se fue un hincha y después tenemos que hablar del caso de Jan. ¿Vamos a hablar o no vamos a hablar? Sí. Ocurre que ayer, antes del partido, estaba un hincha de Cerro que se fue tempranito de San Lorenzo. Estuvo a las 5 o 6 de salió ya. Y creo que no consiguió entrada porque de las 600 estaban todas ya ubicadas. Sí, eso tenés que hablar con el departamento de estudio. La verdad que no es mi ámbito y la venta se hace de la misma manera en todos los clásicos. No. Disculpame, doctor Ariel Martínez, como vicepresidente de Cerro, vos tenés que meter mano ahí y preguntar. ¿De fútbol? Sí, porque todos los que estaban, y eso vieron, hinchada del barrio comité, ¿o me equivoco?
¿A qué te referís? ¿A la gente que estuvo ayer en la cancha? Sí, sí, sí. Era bandera, barrio, bandera, barrio, bandera, barrio. ¿O me equivoco? Siempre es así, siempre llevan los hinchas la bandera que le identifican, no sé. No sé cuál es el punto. Es que el punto es que si un hincha no está en ninguna de esas partes y se quiere ir, no tiene entrada. No sé si están así. Yo vi Sí, muchos doctor, hinchas ayer nosotros recibimos gente que estaba que no eran temprano. parte de la barra organizada. Fue el sábado, doctor. Pero está bien, eso ustedes lo manejan, vos decís. Vos te has pegado a grito en todo sentido. Y ahora permitime. ¿Vos estás hablando del futuro de Cerro o querés seguir más todavía cuestionando todo el montaje del espectáculo? No, yo la verdad que estoy dispuesto a lo que ustedes quieran conversar. Bueno. Yo creo que lo que ayer vimos no merece ser el mejor producto de un fútbol que va a ser organizador de un mundial. Bueno. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué la APF no te da bola? ¿Por qué la APF no te hace caso? Con todo lo que rodea, es difícil hablar de lo futbolístico porque no es una excusa para nadie, pero condiciona mucho el nivel del espectáculo. Jugar con 40 grados, con esa humedad, con ese entorno ahí alrededor, con todo lo que hay. Y no, eso no puede ser para los dos equipos, es muy difícil. El segundo tiempo, con otra temperatura y con los ánimos un poco más calmados, se jugó mejor hasta que otra vez hubo incidentes, ¿verdad? Otra vez hubo incidentes. Y bueno, es un partido de alto voltaje y bueno, también es parte de ese espectáculo, pero yo creo que tenemos que ir mejorando todos juntos. Y cuando se hacen los planteamientos, son para mejorar, no para hacer una burla, una chicana al rival, sino que todo lo contrario, para que los productos salgan mejor. Y yo, de hecho, ayer lo hablábamos y creo que tenemos que sentarnos a replantear el reglamento que se había tomado en 2019 para que los clásicos vuelvan a los respectivos estadios. Más iniciativa nuestra porque teníamos la nueva olla que creemos debe ser escenario de los clásicos cuando somos locales. Y bueno, se tomaron en ese momento decisiones con la APF, obviamente, que impuso ciertas condiciones. Y yo creo que hoy, después de 5 años, hay que sentarse a ver para el año que viene qué queremos para los clásicos. Cuando hablas de todos los peros, ¿ustedes tienen autocrítica en Cerro, doctor? Claro que sí. Lo primero que te dije fue que no estamos en la situación que queríamos estar. ¿Y cuál es la razón? Y hay muchas razones también, ¿verdad? De hecho, se tomaron muchas decisiones y eso tenemos que asumir. Ahora que a lo mejor nosotros, lo digo a título personal, se tomaron muchas decisiones de las que no nos arrepentimos, pero creo que se hubiesen tomado en otros momentos. ¿Y si te hubieras arrepentido, qué te arrepentirías, doctor? No, nosotros miramos para adelante, pero te digo, si hay algo que se puede cuestionar, creo yo, fueron los momentos, ¿verdad? Los momentos. Yo creo que eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta para lo que se viene. ¿Ustedes tomaron decisiones fuera de tiempo? A veces sí. Por ejemplo, ¿cuáles? No, hasta ahí te puedo decir como dice él. Pero hablando para el pueblo azulgrana que te está escuchando, muchos podrán compartir, no, otros yo no. te digo y creo, y te dije al inicio, no estamos donde queríamos estar. Pero ustedes son culpables. Tuvimos 3 años de un proceso donde hicimos la mayor cantidad de puntos en esos 3 años, pero no logramos a lo mejor la cantidad de títulos que se pudieron haber logrado, ¿verdad? Ahora, doctor, hacer la mayor cantidad de puntos en 3 años y lograr solo 2 títulos, y habla de que algunas cosas nos faltaron para lograr más títulos, que era lo que se merecía ese proceso. A veces en el fútbol pasa eso, ¿verdad? Y este año fue bastante cambiante, con bastantes cambios, y bueno, hoy estamos en una transición y al terminar el año, o terminar el torneo, mejor dicho, tenemos que tomar las decisiones que hay que tomar y para que no nos vuelva a pasar el año entrante. Yo creo que ahí sí tenemos que tomar en cuenta, y lo tomamos, ¿verdad? Todos los errores que se cometieron, porque en Cerro no salir campeón es un problema y es no estar cumpliendo con los objetivos. Doctor Ariel Martínez, cuando se separaron 4 o 5 de Cerro y después se sumó Aquino, ¿por qué lo hicieron? ¿A vos te calentaron la cabeza, ¿verdad? No, la decisión en Cerro no la tomo yo, Arturo, solo. Todo
veces se sobredimensiona mucho algunas figuras en Cerro, ¿verdad? No me refiero a mí, ¿verdad? A veces se le culpa al técnico, al presidente. Las decisiones deportivas las toma el técnico, eso sí te puedo decir. Todos los técnicos que tuvieron en Cerro desde que yo estoy, a mí me consta la toma el técnico. Las incorporaciones, la última palabra las da el técnico. Hoy tenemos una figura con un profesional de primer nivel como Fernando Cubero, que tiene muchísima incidencia y es el que trabaja toda la parte profesional. Nosotros los directivos tenemos otras funciones y tratamos de brindar todas las condiciones para que el plantel de primera sea competitivo y obtenga los títulos, que es lo que quiere el cerrista. Después las decisiones deportivas lo toman los profesionales. Nosotros no hacemos el equipo, ni hacemos la lista de concentrados, ni siquiera tenemos la última palabra en lo deportivo. Sí tenemos que brindar las condiciones para que se pueda conformar un plantel competitivo, para que el técnico tenga todas las herramientas, para que el plantel de jugadores tenga todas las herramientas. Esas son nuestras obligaciones. Y sí, sin duda, cuando no salen los resultados, nosotros también somos los responsables. Y seguramente los primeros responsables. Doctor Ariel Martínez 1, Juberos 2, Bernay 3. ¿Quién decide el próximo año la dirección técnica? ¿Quién decide lo profesional? ¿Quién decide? ¿Sigue Bernay? ¿Cómo? ¿Bernay sigue el próximo año? Bernay sigue hasta fin de año. A fin de año, a fin de torneo. A fin de torneo, ya lo dijimos varias veces, ¿verdad? A fin de torneo nos vamos a sentar todos a evaluar el año y a tomar las decisiones. ¿Cómo estás vos? Hablas mucho con Jubero, perdón por la pregunta, porque uno tiene que preguntar. Todos los días, 3, 4 veces al día. ¿Hablas mucho? Sí, con él, con Julio Santos, que también es una persona muy importante hoy en el club. Con el técnico de turno, ¿verdad? Hoy Víctor Bernay, que hace muchísimo con nosotros, ¿verdad? Que lo conocemos, y con los que están en el cuerpo técnico. Yo estoy todos los días en el club, Arturo. Yo sé que vos sabes. Yo sé. Estoy muchas horas del día en el club. Por ahí yo no estoy publicando, ni siquiera tengo redes sociales todo el tiempo, lo que hago y lo que hacemos en el club. Y no soy solo yo, hay mucha gente que está ahí en el día a día. Hay mucha gente que está trabajando muchas horas al día sin necesidad de estar en el club. Y ahí hay que, en primer lugar, está el presidente. El presidente le dedica muchísimas horas del día al club, los vicepresidentes y después toda la comisión directiva. Por ahí, a mí, por más que no tenga red y no esté publicitando eso, se me ve más porque estoy cerca del plantel de primera y a otros compañeros que están con nosotros. Pero en Cerro hay mucha gente que dedica muchísimas horas al club, muchísimo de su patrimonio, muchísimo de sus talentos en cada una de sus profesiones. Y bueno, siempre vamos a estar por sumar más y por mejorar, ¿verdad? Porque hoy no queremos estar en las condiciones, o sea, no es lo ideal estar en las condiciones deportivas que hoy estamos, a pesar de todo el esfuerzo que se hace. Hablaste de jugadores jóvenes, mencionaste nombres. ¿Bernay no era el coordinador de las inferiores? Sí, claro que sí. ¿Conoce sobradamente a quienes pone? Hipotético caso que nos sigue, ¿siguen formativas? Él es hoy el coordinador de formativas con permiso para dirigir internamente el plantel de primera. Hecha la aclaración. Hasta el fin del torneo. Está bien, hecha la aclaración, porque quien conoce y está promoviendo es él. Sí, pero reitero, eso no quiere decir ni un sí ni un no de nada. Esa es la situación en la que él está hoy y la situación en la que va a estar hasta el 4 o 5 de diciembre que termina el torneo. No sé, ahora creo que cambiaron la fecha. Después nos sentaremos todos a evaluar y a tomar las decisiones. ¿Y si es por vos, qué haces con Bernay? No puedo adelantar eso. Eso son cuestiones que debemos hablarle internamente primero. La cara visible sos vos. Decir no tengo redes sociales. Al decir no tengo redes sociales, está diciendo si yo pudiera diría todo lo que digo ahora en Radio Monumental a través de las redes sociales. Te pregunto ahora, bien ya, doctor. ¿Cómo? ¿Querés tener redes sociales? No, yo te digo en el sentido de que hay otros, no nuestro club somos bastante... Y bueno, decís ya, ¿a quién? Hay otros que por ahí están anunciando todo el tiempo, filmándose, que le hablan al plantel, o que entran acá o que entran allá. Nosotros en Cerro no trabajamos de esa forma y por ahí muchas veces
se cree que no hay un acompañamiento, ¿verdad? El acompañamiento es constante. ¿Por No qué solo te por esperá? mí, sino que por todo, te digo. Ariel. El presidente es el primero que Está bien. horas y horas dedicado al club. ¿Tú tienes, esta dedicatoria va para Miguel Cardona? No. No, contestame bien. Contestame bien. No, Ariel No, Martínez. Pero hay miles. Hay ¿Eh? miles, ¿no? ¿Por qué? Porque no. Cada uno tiene su estilo. Yo solamente estoy hablando de nuestro estilo, no del estilo de los demás. ¿Te no te acordás mucho? ¿De quién? De Olimpia. No, ¿cómo me va a acordar de Olimpia? Y esta dedicatoria que está haciendo, no tengo redes sociales, ¿por qué repetí Ovirá? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Cómo? Ovirá, repetí mucho, no tengo redes sociales, y hay otros que tienen. Arturo, ahí sí que no te que no conoces, según tus compañeros. ¿Qué cosa? Y vas a hablar guaraní. No, yo ya sé que no hablo guaraní, te traigo la traducción. Doctor. No, Arturo, es verdad, dice, y después no te gusta cuando digo que ustedes de todo tratan de hacer un Cerro Olimpia. Yo jamás me acuerdo de Olimpia. Ah, no. Ni lo No. al decir. No. Lo único que yo dije es que nosotros estamos, cuando vos me preguntaste si hablo mucho con Cubero, te dije, nosotros estamos todo el día en el club. Que hay muchísima gente que está pendiente hora y hora, el primero del presidente. Pero nosotros en el club tenemos una disciplina, una decisión de que no tenemos redes y nos estamos anunciando todo lo que hacemos, filmando. Después ustedes dirán si está bien, no está mal eso. Yo hice una simple descripción de nuestro estilo de comunicación. Y yo jamás me acordé de ningún otro equipo, de ningún otro dirigente. Ni se me pasó por la cabeza. ¿Seguro? Yo solamente te quería graficar la forma en que trabajamos, porque vos me preguntaste si hablamos. Mira, todos los días doctor con- Ariel con Martínez, tanta gente. cuando comenzó la charla, antes que el fútbol, Sí. disparaste todito contra Olimpia. No, esa es tu interpretación. Ah, Yo no. dije que ayer el clásico, y voy a volver a repetir, se jugó en un horario inadecuado, en un escenario inadecuado, con una pésima organización, especialmente en la seguridad. Y la ¿Querés que te diga otra vez? organización ¿Querés aquí, que te diga otra vez? la organización ¿Por aquí, qué Sanate? ¿Querés que te diga otra vez? porque eso así, Ariel. Y la organización no corre la cuenta del local. La APF también, y principalmente la seguridad de la APF. ¿Qué le decía la seguridad de los espectáculos deportivos? ¿Qué haces? ¿Qué le vas a decir? Un desastre, Arturo. Y yo creo que ahí la APF tiene que pensar bien. O sea, con tanta gente que se aplazó en la función pública, cuando estuvo en la misma área. Pero ya no está mal, comisario. Ahora, ¿quién está como jefe de venta? No, pero hay mucha gente ahí que ya se aplazó 1000 veces y siguen lo mismo. Vos decís contra el comisario. Yo creo que uno tiene que analizar bien qué producto quiere mostrar. ¿Y qué te hizo el comisario Ahora Gao? de la Copa del Mundo somos. Esperana, ya Organizadores de la dijiste, Copa del señor Mundo. doctor, ya Nuestro dijiste. clásico. ¿Vos viste la imagen en la tele de nuestro clásico? Sí, Esperana, doctor. ¿Quién es? ¿El comisario Gaona? No, contestar. Yo también quiero ser preguntado, Arturo, disculpa, ¿verdad? O si querés que conteste otra ahí en la mesa. ¿Y qué ¿Vos me- viste las imágenes de nuestro super clásico en la tele? Sí, ¿y qué querés que diga? ¿Te parece que esa es la imagen que puede dar al mundo del fútbol paraguayo organizador del Mundial 2030? ¿Te parece? No, por supuesto, yo también, ¿Te también. parece? Esperana, doctor, yo también te puedo decir a vos, ¿cuánta gente invade cancha de Cerro, esa gradería que está hacia la avenida Tampoco Quinta? Es la imagen que tenemos que dar. No es la imagen. Juega en un estadio que no está en condiciones. No es la imagen, No, doctor, pero y Cerro a ver, yo también... te digo que lo primero que van a festejar son los hinchas de Olimpia y son el cuerpo técnico de Olimpia porque quieren jugar en linda cancha y porque quieren pasar bien. Porque la seguridad de los hinchas de Olimpia es la primera que se ve. Se vio comprometida ayer. Pero le está ¿Vos no dando... viste los videos en redes sociales? Donde hay madres llorando por la seguridad de sus hijas, pidiendo a sus propios hinchas que paren. ¿No viste? Vimos imágenes. ¿O que no nos- viste en el sí, clásico sí. pasado cuando todavía estaba? Sí. Que se desmayaba gente. Sí. Y eso le tuvo que pasar agua a nuestro propio cuerpo técnico. Sí, me acuerdo. Entonces, no es un Cerro Olimpia que yo le estoy chicaneando a la gente de Olimpia. No estoy diciendo que todos tenemos que sentarnos a trabajar para que nos pase más eso. Está bien. Pues la gente ayer entró como ganado, entra. Le meten ahí entre estapas, a los policías pegando, y le meten por un portoncito.
le ponen en el medio, le aprietan, después le empiezan a tirar bombas. A nosotros no tiramos bombas. En el clásico pasado también. Acá la culpa es de quién en la parte de eventos deportivos. ¿Hablaste con el comisario Mario Leme o no? No hablo con los comisarios. ¿Vos no le Pero conocés? de la parte de organización de eventos. Yo te cuento lo que viví como espectador, como dirigente, ayer en el estadio. Y lo que vi como espectador después cuando llego a mi casa y veo el video del clásico. Y me pongo a pensar, esto es lo que la gente ve del fútbol paraguayo. Este es el principal producto del fútbol paraguayo. Este es el fútbol que va a organizar un mundial. Estamos de acuerdo con que falta mucho, totalmente de acuerdo, y que en las tribunas no hay garantía, que ataca, estamos de acuerdo en eso, doctor. Ojalá se pueda corregir, doctor. La verdad. Bueno, Como no, porque eso yo creo, y te digo en serio, Arturo, yo no le estoy picaneando a nadie, ¿eh? Yo estoy dando mi opinión, mi preocupación y haciéndome responsable también, porque al final soy dirigente de fútbol, ¿verdad? Y tengo la obligación de decir lo que me parece que debemos hacer todos juntos para mejorar el fútbol paraguayo. bueno, doctor Ariel Martínez, es el del clásico de ayer, pero el partido fue malo. Sí. El partido fue malo, convenimos. ¿Cómo? El partido fue malo. Malo. El primer tiempo prácticamente no se jugó, después el segundo tiempo nosotros empezamos mejor. Creo que hasta los 25 26 minutos, coincidentemente, una pausa para tomar agua nuevamente. Y creo que a partir de ahí, hasta la jugada, la expulsión de Miguel no pasó mucho. Y bueno, y después ya fue aguantar. Y ahí quiero destacar a un jugador que muchas veces he atacado, que es Enzo Jiménez, que tuvo la valentía de ponerse los guantes de la camiseta de Miguel y entrar ahí a esos últimos minutos, que no era fácil, ¿verdad? Con un tiro libre ahí al borde del área. Pero lo echó bien. Habla muy bien de él, un tipo que le pueden salir o no las cosas, pero es un profesional al 100%. Se brinda entero por el club. Bueno, y Martín en la portería no juega el próximo, ¿vuelve Jan? Y eso, desde un comienzo, estuvo en manos del cuerpo técnico. Acá la decisión es deportiva. Yo te dije al inicio justo de la charla, nosotros nunca decimos quién juega o quién no tiene que jugar. Eso está en manos del técnico. Sí hubo una serie de acontecimientos que se originaron el sábado después del partido con Resistencia, porque Jan no se quedó en la concentración como todos sus compañeros y para retirarse no tuvo autorización. A partir de ahí está todo en manos del departamento jurídico y bueno, se harán las investigaciones y bueno, se actuará en consecuencia. Pero nosotros, jugar o no jugar, eso es criterio del cuerpo técnico siempre. Pero si no tuvo permiso y se fue. Sí. Fuerte. Así de simple. Así de. Mira que esto. Ahí empezó todo. ¿Y eso de la cama? No, eso ya es historia. Acá la cuestión es, él se retiró de la concentración sin estar autorizado para ello. ¿Pero por qué se fue? Sí, con la cama, que la cama se rompió el soporte. Ni por la directiva te puedo decir yo. No, hay procedimientos, protocolos en el club. Para retirarse de la concentración uno tiene que tener autorización. No hubo autorización. Ahí se inició todo. Él no le dijo a Bernal, me puedo ir. No. Y a partir de ahí, todo está en manos del departamento jurídico, que va a hacer las investigaciones correspondientes, que está haciendo, ¿verdad? Pero sanción del club no es que juegue o no juegue. Sanción del club es lo contractual, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, está todo en manos del departamento jurídico. Él está a disposición del cuerpo técnico, como lo dijo Víctor Bernal después del partido contra Trinidad, y sigue estando a disposición del cuerpo técnico. ¿Y vos como autoridad qué pensás de lo que hizo, lo que podrá hacer? ¿Que los jugadores se enojaron con él, sus compañeros? Lo que pasa es que nosotros, y eso creo que vos lo entendés muy bien, cuando ya está en manos del departamento jurídico no podemos decir mucho, ¿verdad? Se tienen que determinar los hechos en primer lugar. Cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, todo lo que ocurrió después, todo eso está en manos de ellos ya. Una vez que se determine todo eso, el club se despedirá, ¿verdad? Y hablará oficialmente. Yo lo que hoy te puedo decir es que todo se inició el sábado noche cuando él se fue de la concentración sin tener autorización. Y todos sus demás compañeros se quedaron. ¿Y qué causa? Eso es lo que hay hoy y a partir de ahí yo no te puedo decir más nada. Sí, pero es como es una falta de respeto.
No, yo ya no te puedo decir más nada a partir de ahí. Cada uno sacará sus conclusiones y el departamento jurídico tomará sus decisiones. Bueno, voy a cambiar, voy a cambiar. El club en su momento Voy a hará cambiar. ya formalmente, pero eso yo te puedo decir, ¿verdad? Bueno. Que es lo que inició todo. Voy a cambiar. ¿Es una falta de respeto que abandones la concentración? Ese es un juicio de valor que yo no quiero hacer, pero sí es una violación a las normas del club. Te vuelvo a preguntar. ¿Qué te parece si un jugador abandona la concentración sin permiso? No, yo no voy a hacer juicios de valor, Arturo, porque hay una investigación a cargo del departamento jurídico. ¿Y qué deriva? Hay que determinar los hechos. Pero, yo el hecho que yo tengo indubitado por testimonio del cuerpo técnico. Pero tener la seguridad que se fue... propio conocimiento, porque él tiene que tener autorización. Sí. Del cuerpo técnico y de la directiva pero para retirarse. No tuvo. Está diciendo... A partir de ahí, pero déjame preguntarte, él le dijo a Víctor Bernay, ¿me puedo ir? Y Víctor le dijo no. No sé. Pero él no tenía autorización. Esa es la información que me dio a mí el cuerpo técnico. Nadie le autorizó a que se retire. Sí, yo te repregunto, yo te puedo decir, ¿me puedo ir? Y vos me decís no te vas. Esa es otra cosa. Él pudo haber consultado y al no decirle Bernay no, él tomó su cosa y se fue. O la segunda, directamente tomó su cosa y se fue. O le preguntó a Bernay. Está todo en manos del departamento jurídico. Yo lo único que te puedo decir es que él no tuvo autorización. Sí, se entiende. Y al decir no tuvo autorización, si no hay... Voy a decirlo más precisamente. Ni del director técnico, que es la cabeza del cuerpo técnico, ni del manager del club, que es la siguiente autoridad, ni del departamento de fútbol, ni del presidente. Él no tuvo autorización de estas personas para retirarse de la concentración. Y a partir de ahí, todo en manos del departamento jurídico. Cuando vos decís, doctor... Puede jugar, ya depende del técnico. Cuando vos decís... Él es parte del plantel, él entrena normalmente y lo que corresponde conforme al contrato que siga así. Cuando vos decís, doctor María Martínez, no tuvo, al decir no tuvo, es porque pidió. No sé yo si pidió o no pidió. Pero ¿cómo va a decir no tuvo autorización? El no obedece. El no, doctor, obedece a que yo quiero y vos me decís no, es el no. No tuvo autorización. Arturo. Vos para violar tu contrato no necesitas antes preguntarle a tu jefe. Las infracciones, ahí entra en mi campo encima, las infracciones a un contrato se dan por acción u omisión. Él no tuvo autorización para irse a su casa y se fue. Punto. El resto está en manos del departamento jurídico. Está bien. ¿Y cuando vuelve, cómo vuelve? Ahora, él no tiene ninguna sanción que le impida jugar. Él puede jugar cuando el técnico así ponga. El técnico dijo después del partido con Trinidad que él está a disposición, salvo Luis Rivera ahora en ese momento, y las cosas siguen así. Ahora, el departamento jurídico sabrá qué hacer con la información que está recabando. ¿Y qué dijo Lucas Domenech? Todo esto es historia, Arturo. Está bien. Todo lo que se dice, no se dice, todo historia. Doctor, cuando dijo Lucas Domenech, su representante, ¿lo conoces a Lucas? No le conozco. Dijo, ¿cómo va a ser suplente? ¿Cuál es su jerarquía? No le conozco. Todo el resto te digo, a partir de lo que te conté, yo ya dejo todo en manos del departamento jurídico. No, porque dice su representante, no puede ser suplente. Por eso nomás. Yo no le conozco y no voy a opinar sobre lo que dice alguien que no conozco. Preguntale, niño. Doctor, le quería saludar sobre el punto, en esa noche del sábado, otro jugador estaba con una situación grave del hijo y no dejó la concentración. No, ninguno dejó la concentración. No, y por eso, no sé si alguien estaba... no, por eso le digo, hay un jugador que en principio me decían que le tenía al hijo... Dejó la concentración, nunca. A mí nunca, me dice, no solo eso. Bueno, le digo exactamente. Algo situaciones donde se autorizó. No, y por eso, me dicen lo siguiente, Carrizo le tenía al hijo enfermo y él no dejó la concentración, que le tenía al hijo enfermo y que ni así pidió ir a ver al hijo. Eso es lo que me pasa, que Carrizo le tenía al hijo enfermo y que él, por ejemplo, se quedó. Yo lo único que puedo decir que Carrizo durmió ahí. No, y por eso, él se quedó con la situación complicada de familia que tenía. No, eso ya no te puedo decir, son cuestiones personales del jugador, ¿verdad? Él tuvo hace un poco tiempo una situación particular de duelo, donde sí se le había autorizado, por ejemplo, ¿verdad? Pero era una situación de duelo que él pidió
se le ofreció inclusive todo el traslado, todo, y se tuvo eso. Pues lo digo porque lo mencionás, pero eso pasó en otras ocasiones, pero nunca alguien se fue sin autorización, nunca. Bueno, comenzaste con la cancha, arbitraje, Jan, en manos de la parte jurídica está, ¿verdad? Sí. ¿Y vos qué pensás? ¿Que tiene que ser transferido? No, eso lo vamos a analizar al terminar el torneo. ¿Cuánto costó hacerlo la transferencia para traerlo? No, datos económicos no puedo dar, no puedo dar. ¿Por qué algunos jugadores aparecen y desaparecen? Alexis Fariña me preguntan. Alexis es un chico joven que tiene muchísimo talento, ¿verdad? Después se está trabajando con él en la parte física, se está trabajando con él en muchos aspectos, el club invierte mucho en él y en otros jugadores de su camada, y bueno, después ya está en manos del técnico, cuando él tiene que jugar o no. Bueno, yo te pregunto, porque Bernay conoce... muchos otros, ¿verdad? Lo de Fabricio es... Sí. Es un jugadorazo, ¿verdad? Y tiene una personalidad. A mí ayer, la verdad, de paso escuché a algún colega tuyo comentando que es innecesario lo que hizo. Y a mí me parece que se es un poco hipócrita, ¿verdad? La vara con la que se mide. Cuando uno experimentado ahí mostrando su jerarquía, y cuando Fabricio Peralta tiene que corregir esa cuestión. Fabricio jugó como se tiene que jugar un partido de esa categoría. Yo le felicito y espero que sigas imponiéndose en el mediocampo, jugando fútbol, teniendo la valentía de pedir la pelota, de no esconderse. Eso hay que magnificar, no echar en la boludez esa de que no tiene que corregir. O si no le parecemos a Juan Gabriel que le saca amarilla en la primera al central. Un centralazo también, Lucas Quintana. Entonces esas cosas tenemos que cuidar entre todos. Y no se quiere hacer, el técnico se quiere hacer puntos, como se dice normalmente, y quiere mostrar personalidad con un chico de 18 años. Después los experimentados se pegan, se empujan y de todo y no pasa nada. Por algo, las decisiones en los entes después sudamericanos son las que son, ¿verdad? Y yo creo que eso le tiene que hacer pensar también a Aquino, porque sus técnicos, sus árbitros no son designados, o ahora son designados de nuevo, después de muchísimo. Y justamente ¿verdad? Otra cosa bastante rara, ¿verdad? Justamente ¿Qué es lo que es raro? Y justamente el árbitro de ayer, que le dimos todo, la categoría que tiene, de comillas, es el mejor árbitro paraguayo, entonces, para la Conmebol. Está pegando. Entonces, estamos en un gravísimo problema. ¿Y cómo se sabe? Ese arbitraje es lo mejor que podemos dar, estamos en un gravísimo problema. Y bueno, doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro, ¿cómo ve? Ya hablaste todo, promocionando, disparate, APF, árbitro, cancha Olimpia, seguridad, estadio, de todo. Sí. Mire, yo no hablo de seguido, cuando hablo todo ya de una vez, así que ahora vamos a llamarnos silencio y a trabajar otra vez. ¿Y eso quién? Es lo que espera el cefista de nosotros. Bueno, ¿y quiénes terminan su contrato? ¿Cómo hacen? ¿Con quién ven? ¿Con Jubero en Cerro? Con Jubero. ¿Cuántos se van? No sé, pero sí tenemos que incorporar. Tenemos que mantener a estos chicos que están apareciendo, que creo que nos pueden dar muchísimo. Seguramente algunos se van a ir. Y tenemos que traer. Eso lo venimos viendo, hablando y viendo ya. Necesitamos incorporaciones para encarar la competencia del año que viene. ¿Y te gustaría, Cecilio, que se quede? Sí, claro que sí. Yo creo que Cecilio recién ahora estamos empezando a ver el jugador que es, ¿verdad? Yo creo que se tiene que quedar más tiempo con nosotros. ¿Y están buscando delantero? Estamos buscando en todos los puestos, Arturo. Eso es lo que te puedo ya asegurar. Yo creo que por lo menos, tiene que venir uno por línea, por lo menos. ¿Y arquero? Por lo menos uno por línea. No, ya se entendió. Al decir arquero es uno por línea. Claro, todo. Uno por línea. Sí, eso significa uno por línea partiendo desde el arco. Sí. ¿Y él estuvo la Eso no comprensiva? significa que Jan se va a ir o se va a quedar. ¿Jan qué? Así como estamos hoy, nosotros necesitamos uno por línea. Pero... ¿Y Jan? ¿Y buscan arquero y Jan se queda, veo?
Y nosotros cuanto más competencia interna tengamos es mejor. ¿Y ya va a aceptar? Cuanto más jugadores de calidad tengamos es mejor. Pero ya no Eso va a ser tiene que ser banco. Cerro en todas las líneas. En todas las líneas. En todas las líneas. ¿Vos le ves a Jan haciendo banco? Es su obligación. Si el técnico así lo decide, es su obligación. ¿Te gustaría tener alguno de Como libertad? cualquier otro compañero, y como cualquier otro compañero de él lo hace cuando el técnico lo decide. ¿A vos te gustaría otro arquero? Está comunicando un colega que se menciona Servio. No. Nombres no voy a dar y no, es muy prematuro ahora hablar de nombres, ¿verdad? No. Nosotros vamos a tener todo armado, que lo estamos haciendo hace un tiempo ya con Cubero y todo, ahí con Julio, con todos los que están en la parte profesional del club. Estamos armando, viendo el plantel para el año que viene, y seguramente una vez que termine este torneo vamos a empezar a anunciar lo que es para el año que viene. Uno Ahora, por línea. Lo que te dije antes, nosotros tenemos 5 partidos, tenemos que ganar los 5, en Cerro siempre hay que ganar. Y bueno, doctor Ariel, hablamos largo y tendido. Algunas cosas dejaste en Nos claro. pusimos de acuerdo en muchas cosas, eso es muy bueno. En algunas sí, y en otras... Gracias En por este muchas, tiempo. no dije no en todas, en muchas. No, Yo en fui muchas más cosas optimista está, vos, que hay que y cuidar algunas el te digo espectáculo, hay muchas. que cuidar. Yo- En eso, que no hay seguridad, no hay seguridad. En muchas cosas estamos de acuerdo. Y que Cerro y que el fútbol paraguayo necesita mejorar en su nivel también, doctor. Totalmente. Nosotros somos los primeros en reconocer, y empecé hablando de eso, ¿verdad? Empecé hablando de nosotros, empecé diciendo que no estamos donde queríamos estar, y empecé diciendo que tenemos que mejorar muchas cosas que fuimos desarrollando después. Después, obviamente, todos tenemos que mejorar, y hay cosas que nos ayudan a que tengamos el fútbol que todos los hinchas queremos, ¿verdad? Bueno, más allá de los clubes. Si Más tuviese... allá de los clubes. Vos tenés WhatsApp de Veraquino. Creo que no, ¿eh? ¿Y qué le pondrías en el WhatsApp si tuviese? ¿Qué le escribirías a Veraquino? Que invierta muchísimo en la capacitación de sus árbitros, y la capacitación integral, no solo las normas que a veces se equivocan, que es la primera obligación que tienen a aprender, pero tienen que invertir muchísimo en todos los aspectos de la formación del arbitraje. Nosotros tenemos que mejorar muchísimo en eso. No podemos ver un partido a las 6 de la tarde donde hay un criterio, el otro a las 8:30, totalmente el contrario. A veces peor, el mismo árbitro hoy tiene un criterio y la siguiente fecha tiene otro criterio. Bueno, doctor Ariel Martínez, casi una hora. Sí. Así como te decía Ángel Ortiz, yo creo que me corresponde un porcientito ya. Bueno, chao doctor, gracias por tu tiempo. Chao. Chao, el doctor Ariel Martínez. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. Encha Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para y carga en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Seguimos, Darío. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Dice Cacabelo, Luisito Cacabelo, muy de acuerdo con el doctor Martínez. Olvídate del calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio de 12.000 BTU en cuota 241.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. También Dragoto está de acuerdo. ¿Cómo te va, Diego, Ernesto? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a todos los muchachos. Bien, señor, un saludo para todos. Esa escenografía no es nueva. Sí, Fantástica. todo, Sí. estudio nuevo, Hermoso. casa nueva, remera nueva. ¿Cómo me gusta tu remera? Acá la toma le favorece a Ernesto, Arturo. Ah, camisa, Claro, camisa, que no perdón, es plano. camisa. Y cambiaron de posición. Y cambiaron de lado. Sí, cambiamos de lado. Sí, correcto. a ver. ¿Por qué? ¿Por cábala o qué? No, nosotros no tenemos cabla. Ah, está bien. No, no. Solamente porque está en esta disposición. Pero lindo el estudio. Hermoso, sí. Hermosa la casa. Y ustedes también, hace un tiempo habían inaugurado esa casa, remodelada. Era hora que nos toque a nosotros también. Qué buena música de fondo. ¿viste? Sí. A
Vientos de cambio. Vientos de cambio. Sí, sí. ¿Qué semblante te deja, Arturo, esa camisa, ese color? Te cambia el semblante. Vos sabés la cosa que... ¿Eh? Qué bien. Póngame un poco de humor. El que no está humorado, ¿cómo se dice? De humor es Ariel Martínez. Sí, sí, sí. Horrendo, dijo lo que pasó en Cancha Olimpia. Ariel Martínez. Ayer lastimosamente no se pudo dar la victoria. Es el partido que todos los hinchas queremos ganar y no se pudo dar una victoria, y creo que hay muchos aspectos que comentar de un clásico en un fútbol que va a ser sede nada más y nada menos de un mundial de fútbol, y que el producto principal que tiene es el superclásico y sea tan horrendo como fue el de ayer. Y no voy a entrar en lo futbolístico, que seguramente vamos a analizarlo después, pero es horrendo porque se juega en un horario inadecuado, en un escenario inadecuado, con una seguridad paupérrima, y se pasa mal en los partidos del fútbol paraguayo, y en el clásico la imagen que damos para afuera, un país que nada más y nada menos va a ser organizado un mundial, es realmente muy, muy pobre. Se juega a las 5 de la tarde con una sensación térmica de 40 grados. Se paró 2 veces el partido para tomar agua. Yo nunca vi eso. Lo que demuestra, yo creo que la decisión fue bien tomada por el árbitro, pero lo que demuestra que a esa hora no se puede jugar. Jugamos en un empastado, y voy a repetir palabras que dicen los propios olimpistas, que tiene 5 tipos de pasto, creo. Parece un camuflado a la vista. Y jugamos en un estadio que no tiene las mínimas condiciones de seguridad. Nuestra hinchada entró como ganado, apretado, pegado por la policía, recibiendo pedradas. Luego en el desarrollo del partido, por abajo, ya en el clásico pasado pasó lo mismo. Llegan miembros de la hinchada organizada de los Olimpia a tirar bombas, lo que produce la reacción de la hinchada, y se producen enfrentamientos con gente de la propia preferencia de Olimpia tratando de parar a su gente que venía a tirar petardos a la hinchada de Cerro, y se producen enfrentamientos, la policía tirando gases lacrimógenos, lluvia de piedras. Lamentable el espectáculo que se dio, y yo creo que ahí tiene mucho que ver la organización. No podemos seguir jugando en horarios inadecuados, en estadios inadecuados, y con tan poca preparación para brindar una mínima seguridad, ¿verdad? Los baños no tenían agua, hacía 40 grados, la policía tratando mal, chapas, apretando a la gente. No puede ser esa la imagen que dé el superclásico del fútbol que va a ser organizador de una Copa del Mundo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Y se refirió Ariel Martínez, Ernesto, Diego, Edgar, Nicole, a el árbitro Ever Aquino, que es director del departamento de árbitro, y a Juan Gabriel Benítez. El arbitraje. Y yo voy a decir ahí, con mucha pena, porque fue un árbitro que con sus luces y sus sombras creo que hizo una gran carrera. Un árbitro que teníamos mucha fe, porque era un compatriota que asumía ese cargo. Ever Aquino al día de hoy está aplazado. Está aplazado. Sus árbitros tienen criterios totalmente diferentes para cada partido. Sus árbitros están más nerviosos que los propios futbolistas. Son prepotentes, atropellan, hablan, incitan. Ayer Juan Gabriel Benítez, sacándole a amarilla en la primera jugada a un juvenil de 18 años que había hecho una falta por demás normal para intimidar. Es patético que el árbitro le quiera amilanar a un jugador de 18 años que está mostrando muchísimas condiciones, como Lucas Quintana, y a la primera se va y le saca con las maneras. Oye, a ver, aquí no está aplazado, y lo digo hasta, te diría, con mucho deseo de que él cambie esto, porque fue un árbitro que, como digo, con sus luces y sus sombras hizo una gran carrera. Dijiste... Hoy le extrañamos en el campo, hasta te diría, porque no hay gente, hubo errores obviamente, pero no hay gente que tenga la capacidad que él tuvo, de él para hoy son todos peores que él. Y si él no está pudiendo transmitir lo que él consiguió, está aplazado. Los criterios cambian, uno ve los partidos, a veces en la televisión ve 2 partidos
que muestran de seguido y en un partido el criterio uno en el siguiente es totalmente el contrario. Si escucha aquí, no, Ever, ¿qué le decís? Que está aplazado y que con mucha esperanza espero que cambie. Y mira, nosotros presentamos notas, cuando se habla de notas, nos pusieron 2 que estuvieron en el último clásico. O sea, no les importa nada. No les importa nada. El fútbol es un ámbito donde todas las leyes que se aplican en todos los demás ámbitos de la vida en nuestro país no tienen aplicación. No tiene aplicación. Ahí hay una dictadura. Pues te digo, presentamos notas, ni se contesta y ni se hace caso. O sea, le marcás, contratamos asesores, hacemos los videos, se hacen las interpretaciones. No, yo creo que van los basureros, ni siquiera leen, porque después hacen lo mismo, no les importa, lo hacemos de la mejor manera, participamos en las charlas, escuchamos, le mandamos capacitar a nuestra gente que vaya a sumar, nada, después se hace todo lo mismo. ¿Que te decepciona la propia APF o el departamento? Es responsabilidad de todos en la APF. Cuando vos decís basurero, una nota ni leen, ¿echás culpa a todos los estamentos de la APF involucrados en estas decisiones? ¿Y qué va a hacer Cerro? Vos hablas institucionalmente ahora, ¿eh? Cerro habla. Yo hablo como vicepresidente del club. El horario no fue el adecuado. Bueno. El escenario no fue el adecuado. El sistema o la organización por parte de la APF, del organismo de seguridad y todo eso, no fue el apropiado. Imagínate, y no es la primera vez que veo en un campo de deporte, la policía individualiza, le ataca al que estaba tirando las bombas para que no tire más, y su siguiente acción es decirle que se vaya, no lo detiene. Y lo ataca porque la propia gente de la Preferencia de Olimpia le estaba señalando quién era. No estaba en condiciones para hacer escenario de un clásico. Los hinchas no tenían agua en los baños, con el calor intenso que había. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Y era lógica la pregunta que le hacíamos al doctor Ariel Martínez referente a Jan. ¿Qué pensás vos, Germán Jan? ¿Sigue o no sigue? Y si sigue Bernay va a estar complicado el tema, porque no creo que para mí ya no juega Jan y le van a buscar salida a comienzo del año. Sí, cuando el departamento jurídico camina eso, salvo una necesidad extrema de tenerlo. Ahora, si algo le pasa a Mier, porque el cuarto arquero de Cerro. Y ayer estaba calentando con ellos el hermano de Jan, Joao Víctor, que está en reserva. Y otra cosa que agregó es que buscan arquero para el año que viene, y ahí creo que esto dijo Nicole, Diego, Ernesto, Edgar dijo línea a línea, saliendo desde el arco para arriba, el doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro. Hubo una serie de acontecimientos que se originaron el sábado después del partido con Resistencia, porque Jan no se quedó en la concentración como todos sus compañeros y para retirarse no tuvo autorización. A partir de ahí está todo en manos del departamento jurídico y bueno, se harán las investigaciones y bueno, se actuará en consecuencia. Pero nosotros, jugar o no jugar, eso es criterio del cuerpo técnico siempre. ¿No tuvo permiso y se fue? Sí, ahí empezó todo. ¿Y eso de la cama? No, eso ya es historia. Acá la cuestión es, él se retiró de la concentración sin estar autorizado para ello. Hay procedimientos, protocolos en el club. Para retirarse de la concentración uno tiene que tener autorización. No hubo autorización. Ahí se inició todo. Él no le dijo a Bernal, ¿me puedo ir? No. Y a partir de ahí, todo está en manos del departamento jurídico, que va a hacer las investigaciones correspondientes, que está haciendo, ¿verdad? Pero sanción del club no es que juegue o no juegue. Sanción del club es lo contractual, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, está todo en manos del departamento jurídico. Él está a disposición del cuerpo técnico, como lo dijo Víctor Bernay después del partido contra Quiniense, y sigue estando a disposición del cuerpo técnico. ¿Y vos como autoridad qué pensás de lo que hizo, lo que podrá hacer? ¿Que los jugadores se enojaron con él, sus compañeros? Lo que pasa es que nosotros, y eso creo que vos lo entendés muy bien, cuando ya está en manos del departamento jurídico no podemos decir mucho, ¿verdad? Se tienen que determinar los hechos en primer lugar.
cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, todo lo que ocurrió después, todo eso está en manos de ellos ya. Una vez que se determine todo eso, el club se despedirá, ¿verdad? Y hablará oficialmente. Yo lo que hoy te puedo decir es que todo se inició el sábado noche cuando él se fue de la concentración sin tener autorización. Es una falta de respeto que abandones la concentración. Ese es un juicio de valor que yo no quiero hacer, pero sí es una violación a las normas del club. Él le dijo a Víctor Bernay, ¿me puedo ir? Y Víctor le dijo no. No sé, pero él no tenía autorización. Esa es la información que me dio a mí el cuerpo técnico. Él pudo haber consultado y al no decirle Bernay no, él tomó su cosa y se fue, o la segunda, directamente tomó su cosa y se fue, o le preguntó a Bernay. Está todo en manos del departamento de jurídico. Yo lo único que puedo decir es que él no tuvo autorización, ni del director técnico, que es la cabeza del cuerpo técnico, ni del manager del club, que es la siguiente autoridad, ni del departamento de fútbol, ni del presidente. Él no tuvo autorización de estas personas para retirarse de la concentración, y a partir de ahí, todo en manos del departamento jurídico. Puede jugar, ya depende del técnico. Las infracciones a un contrato se dan por acción o omisión. Él no tuvo autorización para irse a su casa y se fue. Punto. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Cuando él dice al final, no tuvo autorización y se fue, dice, yo entiendo que pidió permiso. Sí, Por lo menos que me disculpe el doctor Ariel Martínez, ¿eh? No tuvo autorización. No, para decir no tuvo autorización, da a entender que dijo me quiero ir por esto y le dijeron no te va. Sí, Y eso quizás es lo que planteó y Porque no, y por al eso, final él eso ya agarró no dijo más. O sea, pasó por encima por el entrenador, porque dijo que no. Pero eso Decía entrenador, manager Sí. y directivos, porque en los tres Pero lados él cuando no tuvo autorización. Entiéndase, cuando le pregunté si pidió, eso ya no respondió Ariel, que era la parte Pero da a jurídica. entender eso. Porque él cuando, pide es porque supuestamente el tema de Sí. la cama. Claro. Pero el propio doctor Ariel Martínez decía que historia. Ah, lo qué de la historia. cama. Y después, en otra parte, cuando vos le preguntabas, Jorge, el tema puntual, él decía, en realidad nunca un jugador salió sin autorización. autorización, O sea, claro. la primera Esto vez que dijiste pasa esto. porque vos tenías la Porque información. ese fin de semana Carrizo, uno de sus hijos estaba con un inconveniente y él así todo siguió en la concentración. Por No eso. Fue a la casa, pero él no pidió autorización Carrizo. Él se quedó fuera del problema familiar que tenía. Y Ahora, bueno, Arturo, con esto ya no juega más en Cerro Porteño, da la sensación, Jan, con lo que declaró el vicepresidente. No, él no anticipó, lo único que dijo buscamos línea a línea. Arturo, Sí, sí. Señor, tengo una información del entorno de Jam, que él les comentó, mi ciclo en Cerro se terminó. Y todo parece que sí. y puede ser. Y sobre el tema de lo que dijo recién Ariel Martínez, que él pidió autorización, pero No. no le dieron. Ariel Martínez nos dijo eso. Nosotros hicimos la deducción de que al negarle tuvo que haber pedido, ¿verdad? Claro. Porque le repreguntamos, le dijeron que no y se fue, y ahí verá que es cierto. Sí. Ya no andó más en eso. Claro, La pero cosa, Ariel dijo, no le autorizaron Claro. a retirarse. sí, pero lo que nosotros le volvimos a preguntar, porque también sacamos esa conclusión, que para que alguien te diga no, tuviste que haber pedido permiso. Claro, ahora pidió, dijeron que no y se fue. Claro. O, lo que dice Ariel es que pudo haber dicho, me voy. ¿Escuchá otra vez? Sí. Él no le dijo a Bernal, me puedo ir. No, Tomó su cosa y se fue. Él no le dijo a Bernal, me puedo ir. no. ¿Escucharon esto, verdad? Se fue nomás. Se fue, claro, sí, se fue. No, hay otra que puede haberle dicho. Acá dice que a Bernay no le dijo y se fue. Nosotros nomás pudimos haber creído que le dijo. Brillante lo que pone Gustavito. Hoy tenemos 2 partidos del campeonato que juegan. Hoy juegan Luqueño Sportivo Trinidense y Libertad ante Resistencia. Libertad si gana ya saca 9 de diferencia. Luqueño va por salvarse definitivamente del descenso. Trinidense por meterse en zona de Copa Libertadores ya que no ganó Guaraní entre Es los lo que aspectos más siempre importantes. pasa algo, formato teleshow. No está Rodi Ferreira. Pasó algo con él nuevamente. En Luqueño. Sí. Extrafutbolístico. Extrafutbolístico. Sí, gracias. Una situación extrafutbolística con Rodi Ferreira y no está para jugar de lateral. No concentra. Nuevamente Otra. se pasó. Bueno, y niño, acá está lo de Gustavito, perdón, Rodi no está para jugar, lo está diciendo un niño. Le dijo a Bernay, ¿y cómo el tema de Jam? Él no le dijo a Bernay, me puedo ir. No, Entonces el representante dijo otra cosa. O sea, Jam le dijo Jan otra le cosa dijo al representante otra cosa. Y de Lucas Domenech no quiere hablar.
No lo conozco, no puedo hablar No lo de alguien conozco, que dijo. no conozco, dijo Ariel Martínez. Y bueno, qué lindo escenario ahí en Hermoso. Hermoso, sí. Hermoso Fantástico. escenario. ¿Ah? Para irnos, Arturo, le quiero preguntar a mi hermano, mi colega, mi ex colega. Sí, Ernesto. Porque estuve hablando con el entorno del jugador anoche. Que él dice que está arrepentido por las consecuencias de que dejó el equipo con 10. Pero no está arrepentido de haber salido, porque si él lo esperaba, porque Montenegro ya le ganaba en velocidad a sus dos compañeros, él tomó la decisión de salir y salió. Obviamente que no salió a lastimarlo, salió a bloquearlo. Para mí tomó una buena decisión. Las consecuencias fueron negativas, malas. Pero vos qué pensás como arquero. Sí, mala intención no veo para nada. Aparte el chico se ve que es un chico buena leche, pero tomó la decisión tarde, salió tarde, no era momento para salir. Brillante, eso mismo le dijimos, disculpame Germán, Sí. a Ernesto, con Sí. Nicole le dijimos a Ernesto, midió mal la salida. Falta de tiempo y distancia. Correcto, ahí está. Yo creo que fue Mide el mal. tema ansiedad, nerviosismo del clásico, le jugó en contra. Bueno, claro. Pero vos sabés como arquero que vos salís y salís. Ah, Ya no, está. no. Un entrenador una vez me dijo, cuando vos salís, algo tenés que cazar, la cabeza, el cuerpo del Sí. rival o la pelota. Claro, Es así. los dos no lo pueden pasar. Va la Así es. pregunta para Ernesto. ¿Juega contra el Luqueño? ¿Cuándo el partido? El viernes. ¿Juega contra el Luqueño Jan, Ernesto? No, ya no juega más en Cerro. Diego, No juegas más en Cerro. Nicole, Ya no juegas en vos, Para mí sí. vos. No. Y ¿Vos? Teleshow siempre No, tiene juega. que estar con la última parada. Y Teleshow hay que darle a la derecha. Algo porque tiene, no, algo tiene. Él maneja lo extrafutbolístico. Juega contra el Luqueño Jan. ¿Vos decís? ¿Y quién no? Dijo el vecino. No, estaba firmando. Está confirmando. Está disponible. Juega contra el Luqueño Jan. Muy bien, muy bien. ¿Anotá? Ya está anotado. Quedó grabado, está grabado. ¿Y Teleshow qué dice? Para mí sí. Para mí sí puede. Salvo. Hoy juega. ¿Víctor? No, para mí no, pero sí, obviamente creo lo que dice Arturo y Jorge. Y claro, porque Jorge tiene informaciones que nosotros no tenemos. Sí, Él de más. el niño. Ah, vos no vas a tener Son información, yo no informaciones. tengo. Lo mío no es información, Son informaciones- es intuición escuchando a Ariel Martínez, porque él insistió bastante. Está en manos del departamento jurídico, pero está a disposición del entrenador. Y Claro. eso dijo bastante. Entonces yo digo, y ante la necesidad, y se sabe el ¿Por antecedente qué? de Miers, vos no vas a querer perder Claro. un buen año, porque él dijo, tenemos que cerrar bien el año. Entonces, ¿Por ya. qué? ¿A qué hora dormís vos? Pues si a la madrugada salí para ver qué pasa en el exterior. No, llega el dato. Ah, No ok. necesitas salir para que te llegue el dato. Aclaro que mi bueno. respuesta fue porque, conociéndolo a Bernay, del lado de él, no lo va a hacer jugar. Ok, Por su forma de manejarse. correcto, Por eso yo di esa respuesta. correcto. Estamos cerrando el bloque. Estamos cerrando el Se grupo. esperó un ratito, lee el final. Sí. Confirmás sin problema, dice. No digas nombre. No, claro. Ni miré hacia abajo. No, pero si te muestro confianza. Jan juega contra Luqueño, confirmás sin problema. dice. Bueno, y si lo dice el comandante. No. A mí me dice dijeron Rosado. que diga. Haciendo un gusto. Chao. Chau, gracias. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses. Servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 01837882250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. ¿Cómo andás, Fabián? Tu opinión ayer. Tenemos a Francisco en la mesa contigo. Se cortó. La llamada. ¿Eh? La llamada se cortó. Y ahí estaba Fabián Sanabria en el tablero electrónico del estadio. Se cortó. Feria 220 Luminotecnia, precios bien bajos hasta el 31 de octubre en todos los locales Luminotecnia, hasta 50% de descuento en iluminación, climatización, electricidad, herramientas y más. Hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. 12:42. Ahora el Defensores del Chaco es el estadio bueno. Defensores del Chaco, nuestra fortaleza hace 100 años, porque nuestro sueño es volver a una Copa del Mundo. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebella, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar ¿Qué SRL. está, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. ¿Se cortó lo de Fabián? Se cortó.
Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo, Mone. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Cómo te va, Fabián? Hola, Arturo. Un saludo a todos los compañeros de la audiencia. Clásico. Creo que todos vamos a coincidir que fue un clásico muy discreto, que esperábamos algo más. No digo bien jugado, no digo que nos llenen los ojos, porque los clásicos tienen estas cuestiones de tener mucho roce, de ser muy caliente, de alguna que otra gresca en el campo de juego en algún momento dado, pero esperábamos otra cosa. Fue muy discreto realmente, y no me refiero solamente comparando con otros clásicos del año o de años anteriores, sino en líneas generales con otros partidos de este campeonato. Fue lo más flojo que me tocó ver, sobre todo ese primer tiempo. El segundo tiempo, el inicio de Cerro fue interesante, sobre todo con Cecilio Domínguez siendo desequilibrante. Fueron los mejores momentos de Cecilio en todo el partido, no duró mucho, habrán sido a lo sumo 10 minutos, y donde Cerro generó situaciones donde tuvo las más claras, con ese remate del propio Cecilio, con esa jugada donde le pega a Bobadilla y tapa muy bien Espínola. Pero en líneas generales fue muy pobre. De inicio me gustó, Cerro parecía que iba a adueñarse del trámite, pero insinuó nada más, no concretó, casi no generó situaciones, salvo un remate de Churín que fue fácil para Espínola. Lo de Olimpia en el primer tiempo fue ese cabezazo de Tito Torres y nada más. Después realmente le costó, un equipo impreciso, lento, lo de Olimpia cada vez más lento, más cansado, parece un equipo muy pesado, repetitivo en sus movimientos y que no genera ningún tipo de sorpresa cuando ataca. Y Cerro con buen manejo de pelota en la mitad de la cancha, pero no pasó de eso. Mejoró con el ingreso de Peralta porque tiene buen manejo, pero a diferencia de Carrascal lo veo más dinámico, lo veo más suelto para jugar en la mitad de la cancha, y eso le ayudó para que se libere un poco más, para que Cerro sea mejor en ese inicio del segundo tiempo, donde parecía que estaba al caer el gol de Cerro. Olimpia, y su peor momento dentro del partido fue ese instante, los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Cambia Chiqui, se reacomoda Olimpia, pero no, definitivamente no fue un buen partido. Trató de ir acomodando ya en el primer tiempo con Silva más adelantado y no de lateral, con Cardoso de lateral, le buscó la vuelta, pero definitivamente los dos quedaron en deuda. Eso es lo que vimos ayer, me parece, y vamos a coincidir. Un clásico muy discreto, de lo más pobre que hemos observado en los últimos tiempos, y me llamó la atención sobre todo en el final lo que dejó escapar Olimpia, porque si no tenés buen juego, si no tenés las ideas claras, por lo menos cierta rebeldía, cuando el rival se quedó con esa situación especial de no tener un arquero, de terminar con un arquero improvisado, en este caso la situación de Enzo Jiménez a la portería, de no haber cargado, de no haber metido la pelota al área, teniéndolo a Bruera, y fue una imagen que lo sacó de casillas a Chiqui Arce cuando llegó al final del partido, porque Olimpia, teniendo cero esa situación, no fue capaz de meter una sola pelota al área, y allí terminó describiendo claramente lo poco que tuvo Olimpia como para quedarse con el clásico, y que Cerro tampoco lo pudo aprovechar en ese buen momento en el inicio del segundo tiempo. El 0-0 le queda muy bien a un clásico muy pobre que vivimos ayer. Bueno, no, esta noche tenés cancha de Libertad, Fabián. Sí, señor, estaremos para Libertad Resistencia. Muy bien. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. 12:46. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. ¿Y vos, Francisco, clásico? Primer tiempo flojo. Cerro los primeros... en la primera parte no jugó un buen partido. Olimpia me parece que fue en el primer tiempo el que más intentó, el que más tuvo, pero sin ser punzante, y con todo eso Cerro tuvo las mejores opciones, y en el segundo tiempo un poquito mejor. Pero vamos a coincidir que el partido fue malo. Sí, fue malo. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Martínez. Sí. Estaba... Qué mala. Tenía cosas para decir, Ariel. ¿Tenía Martínez. cosa? No, No, de todo habló. Sí.
Imperdible mes aniversario en la Caja Mutual este mes de octubre. Exoneramos la matrícula 18 a 21 años, empezá con 50.000 guaraníes, 22 a 25 años con 100.000 guaraníes, 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram, Caja Mutual. Y dice ahí que Gustavito tiene, porque nosotros decimos no pidió, pero como dijo Ariel Martín, el caso ya no pidió, dijo. No tuvo autorización. No tuvo autorización y usted le pregunta, pero él le preguntó a Bernay para salir. No. Ah, él no le dijo a Bernay, ¿me puedo ir? No. Tira sobre cero. ¿Cómo el tema? Ah, él no le dijo a Bernay, ¿me puedo ir? No. Panal Seguros te trae seguro de vida rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Qué tal, Lupa, bien? Mal. Bueno, se perdió. El resultado. Sí. ¿Y los goles que te hicieron? Y nunca le gusta a un arquero que le hagan goles. ¿Hay una de que de cómo está con la mente de Jorge Chocarro para que defina? Sí, Achu está intacto. Un poquito excedido de peso, pero intacto. A Rogerio uno y el otro. Y Rogerio está jugando en un jugador activo todavía. Me sorprendió que haya jugado, pero bueno. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios con todas tus compras hasta el 31 de enero. Puedes ser el ganador lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco, 021-569-9000. Tupi.com.py, la gente sabe. Tengo que hablar con Arci, con Iván Leguizamón. Iván Valdés. ¿Yo qué dije? Leguizamón. Juega Jan, Arturo. Juega, te dije. Perdón, me salió del alma. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Me buscaste, Francisco López. Preguntale a tus compañeros si tuvo una charla con Bernay. Ah, quiere decir que ya pidió disculpas. Preguntale. Citrón detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Conociéndolo allá, más todo, yo no digo que se entendió. Hay cosas que vos podés afirmar y hay cosas que podés estar picando. Y sí, porque hay todavía 3 días en el medio. Por su forma de ser, digo, hoy está. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuando le preguntaron a Jenny Benet, dijo, veo Tigo y no veo telenovela, digo. Sí, me gusta Tigo por no le gustan las novelas. Claro, el tema y Cecilio, cuando no quiero hablar del tema. Dijo, sin comentarios. Fracción Parques de Cordillera entre Atirá y Cacupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Decía el doctor Martín, alguien tiene que hablar en Cerro. Yo voy a mirar por el tema Jan y él se fue por el tema de lo que pasó ayer. El tema árbitro, espectáculo, seguridad y siendo un país que va a organizar el mundial, ¿cómo podemos estar así? Decía. Me gusta mucho el Tigo Sport, no miro canales de novela. El martes le dije, opa el tema, y opa el tema. Acá hay jugadores que están dentro de un plantel, de los cuales Jan es otro jugador más que está dentro del plantel. Porque si me tendrían que preguntar por Ferfer, yo con Ferfer estoy siendo injusto, porque no está jugando. Y como él, un montón de futbolistas más. Y todos los futbolistas de Cerro Porteño son importantes. Y todos los futbolistas que están en Cerro Porteño deben querer, amar y sentir este escudo en el lugar que le toque. ¿Te merece alguna opinión la situación que se dio con Jan? Sin comentarios. Ese es Cecilio. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Propen CSA llamando al 0983459-139 o en propen.com.py. Ecolo y Coité. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿A qué hora llegaron ustedes de Ciudad del Este? 4:20, 4:30. Los mismos que fueron en el mismo 3. Un nuevo integrante, Marín, vino con nosotros. Ah, por eso 4. Sí, los 4. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Mora, Álvaro Mora, ¿viste? Como clava la pelota. Hay que agacharse a esa altura. Bueno, listo.
Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1252. Carga la mejor calidad para tu vehículo con descuentos de hasta 600 guaraníes en Nastas en todas las estaciones Petrobras. En Super 97, Grid 95, Prix 90. Consulta estaciones adheridas en petrobrasdistribución.com.py. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Seguimos, Darío. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Ya que lo citaba Bernaya, Fernando Fernández hoy volvió a jugar en reserva, convirtió un gol, perdió Cerro, en este caso 2-1, le ganó Olimpia a Cerro, pero últimamente viene jugando solo en reserva. Fernando Fernández la fecha pasada hizo goles. Hoy también, por ejemplo, Freddy Vera, hoy fue titular, Fernando Fernández, Pedro Álvarez, Luis Vargas, los jugadores de primera que hoy bajaron. ¿Atajó Miers? No, Javier Talavera, que es el arquero de la Sub-20. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 1254. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Sin pensar renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Ayer estuvo Cardona, ¿verdad? Sí, estuvo Cardona. Pero no quiso. No, al salir ya, últimamente se nota que el presidente espera que salga todo el público y ahí recién baja del palco. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo puedes hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Otra que vi es cuando Alan Benítez salió del control antidoping, ya con el estadio a media luz prácticamente. Y la gente que estaba en palco de vuelta le gritó de todo a Alan Benítez. Y siempre se queda ahí un grupo donde el palco que se exacto. queda... Y Alan, llegando hacia zona de vestuario del Cerro, hacia la zona de platea, se dio la vuelta. De y también dijo algo, hizo algún que otro gesto. Le dijeron de todo a Garnero y que él se había enojado. Él mismo. Llegó a Bristol la mejor promo del país. Vení, comprá y ganá 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones en efectivo y tu compra te sale gratis. WhatsApp 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del si país. Si hoy llegase a ganar Libertad, no es presión de deseo. Repito, si gana Libertad, ¿cuántos puntos queda de Cerro? 9 arriba. Y es probable que el lunes sea campeón Libertad con esta tendencia. El lunes juega Libertad ante Cerro en cancha de Libertad y ahí podría sentenciar el campeonato. El Cerro va a perder con Libertad. No, pero tiene la posibilidad incluso de ganarlo, Arturo. O sea, es un escenario posible, potable. Sí, el lunes a las 18. No, esa va a ser la primera oportunidad para Libertad tiene demasiado chance para ser campeón. Claro. Sí, pero oficialmente la primera oportunidad de ser campeón va a ser el lunes, porque ahora esta fecha siguiente no le alcanza. Si gana hoy. Claro, si gana hoy, por supuesto. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿El campeonato pasado cuánto tiempo atrás fue campeón? Faltando 12. También fecha 19. 3 fechas antes. Puede volver a ser en la fecha 19. Sí. Faltaban 3 fechas después de esa jornada. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. Con el resultado de ayer, Libertad ya asegura Supercopa. Y es Paraguay 1 en Copa Libertadores. Matemáticamente ya es el mejor campeón del 2023, si es que sale campeón efectivamente. Cerro con 3 puntos más va a ser Paraguay 2 oficialmente y va a Grupo de Libertadores 2024. Es lo que ha cambiado. Pero Cerro está para ir a la Copa así Libertad campeón. Sí. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100%, con la mejor variedad de cortes. Encontralos en los salones de venta de la cooperativa Chortichero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas, con la garantía de la cooperativa Chortichero. Otro punto, ayer le pregunté a Chiqui Arce qué significaba el estado de WhatsApp del viernes a la mañana, y dijo que era porque él ya tenía el equipo confirmado a esa hora. Y que en su momento cuando él salía de Cerro, cuando practicaba, él escuchaba a Jorge Alfonso, que decía, equipo confirmado Arturo, y por eso... esa es la se acordó de viejo tiempo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate el calor, Tokio, prendidos a tu vida. Después para ir cerrando otra vez porque nos pide mucho Ariel Martínez, lo que dijo, fuerte disparo,
Sí, estaba disgustado por el entorno en sí, dijo. Y no Cardona precisamente No, la no, red. y por el rendimiento del equipo no. Y dio a entender que el próximo año se tienen que sentar a hablar temas clásicos con la APF, a ver si todos se juegan del Defensores nuevamente y si ceden o no localidad. Habría que ver si sucede o no. Pero ese tema, a ver, si se va a jugar el clásico en Defensores, se tienen que jugar los dos. Claro, los dos. Por lo menos dos. Claro, porque si Cerro va a jugar en La Hoya, Olimpia tiene derecho a jugar en su cancha Por también. supuesto, así puede. Así tiene que ser. Y por eso lo habían cambiado en su momento. ¿no? Claro, si es el Defensores, que se jueguen todos los clásicos en el Defensores entonces. A él no le gustó el clásico cómo se jugó. Lo único que digo que conspiró la temperatura alta, pero el clásico no le gustó y habló de jugadores de futuro. Aprovecha con Puntos Farma y la Cooperativa Universitaria hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria Panal, Cabal y Mastercard accedes a 35% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Vamos a convenir hace rato que una autoridad de Cerro no sale así, ¿eh? Sí, fuerte. Sí. Hace rato. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. 12.58. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. ¿Qué hace que nuestra universidad sea única? 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Apagado Iván y apagado Alex Arce. Y después del festejo Debe estar descansando. han de estar todavía. Ahora han trasnochado los ¿Cómo le festejos. encanta Teleshow a ustedes? Arturo Villasanti, ¿qué tal estuvo ayer? Vende pues. Maneja tranquilo, maneja con cubierta Kumotire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. Arturito Villasanti. Sí, corrió mucho. Estaba muy... Sí, muy bien físicamente, volaba. Una especie de clásico a la tarde, así como afectó el sol a la mañana, también parece que a algunos le afectó el sol, la temperatura, ¿verdad? Claro, no pudieron correr algunos. Sí, algunos no. El sol estaba muy fuerte, muy pesado, picante. pero Arturo, la verdad que voló físicamente. Es que era el primer gol para Cerro, por derecha de Pachucarro y terminó así. Parada, así. Proba Clanzol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clanzol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ahí estaba Santula, acá estaba él, escribió un papelito y dice así en un restaurante con todo Santula: fútbol de salón, la primera Copa del Mundo ganada en libre selección, gracias. Y está Santula ahí. Este le escribe Juan Carlos Tabarelli a Santiago, a Santula. El profe Juan Carlos Tabarelli soy. Podés mañana por el bloque anunciar que recordar que en tu programa Campeonato de Australia 1988, Paraguay campeón mundial de fútbol de salón. Fue hace 35 años. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Bueno, doctor Ariel Martínez. Casi una hora. Sí. Así como te decía Ángel Ortiz, yo creo que me corresponde un porcientito ya. ¿Entendiste? Así como te decía Ángel Ortiz, yo creo que me corresponde un porcientito ya. Un porcientito, si me das la recaudación, te me ahí. Sí, la sola, Ángel está se lo contó el doctor Ariel Martínez. Chao, Ángel. Chao. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y Estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Tu seguridad no tiene precio, presentamos los equipamientos Keco, no solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. 13-2. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón
Colón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Enseguida el porcentaje. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9SA. Y en Cerro habrá una modificación, camiseta 33, Fabricio Peralta. El que va a ingresar, en un rato confirmaremos quién queda en vestuario. Se va a ir Carrascal. Veremos quién es el que no retorna, 33 por de pronto el que ingresa, Fabricio Peralta. Se va a ir Carrascal. Arturo, y el que no está es Carrascal, porque ya está Bobadilla, está Viera, así que Peralta va a jugar de fijo. Y ahora se confirma el cambio. ¿Por quién dije yo? Carrascal. Este autobombo innecesario, Gustavito. El autobombo. Juga y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido, retiras tu dinero si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber ¿Podés oficial. llamar a Ariel Jiménez o Malte Melgarejo? ¿Qué pone en las redes de Olimpia? Ahora Olimpia en sus redes sube los destrozos en los baños. Dice: vergonzoso, nuevamente la institución sufrió destrozos en las graderías norte. Tras el encuentro de ayer ante Cerro, el club había decidido habilitar los sanitarios del estadio Manuel Ferreira. Pese a que el partido de la primera ronda, el local colocó baños portátiles fuera de la instalación del estadio. Además hubo daños severos contra el sistema de seguridad, las cámaras de circuitos cerrados e identificación facial, dice. Se presentará una nota a la APF en las próximas horas. Y va a tener que pagar daño Cerro. Así es. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. 13-4. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria sea descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. ¿Vamos con el porcentaje o qué es? Sí. ¿Qué es? ¿Qué? Malte Melgarejo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino Hernandares a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Cómo te va, Malte? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, con Malte Melgarejo, gerente de la Olimpia. En las redes están los baños destruidos de Olimpia. Sí, anoche, ayer en la tarde otra vez sufrimos los daños, pero bueno, lamentable, pero vamos a enviar una nota a la APF para solicitar el resarcimiento de estos daños. No solamente fueron los baños, sino que también el sistema de seguridad, las cámaras de circuito cerrado, las cámaras de reconocimiento facial. O sea, hay varias cuestiones que estamos terminando ahora y de relevar, y ya vamos a pasar la nota a la APF. ¿Había agua en el baño para los hinchas de Cerro? Sí, Arturo, el problema es que rompieron la llave de paso, ¿verdad? Entonces ahí es que surgió el inconveniente, pero sí, claro que había agua. Ah, pero rompieron la llave de paso, está diciendo Malte. Sí, claro. Nosotros intentamos recibirle de la mejor manera. No vamos a entrar en esas cuestiones de cortar el agua y demás. Es algo que siempre reclamamos y no vamos a entrar en el mismo juego, ¿verdad? Entonces estaba todo en condiciones y terminó así, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que deberíamos tratar de evitar y que vamos a seguir en la lucha de que se termine esto y poder llevar las cuestiones ya con un mejor comportamiento de las hinchadas y demás. ¿Cuál es la denuncia que hace entonces Olimpia a la APF? No, vamos a solicitar, simplemente solicitar el resarcimiento de los daños que hemos
seguridad de en el sector de la galería norte, ¿verdad? Y bueno, Malte, ¿qué más, Malte? No, nada, Arturo. Nada, simplemente ojalá que esto no se repita. Nosotros decidimos, obviamente, como corresponde, habilitar los baños. Si bien en la ida no fue así, se instalaron baños portátiles fuera del estadio para el público de Olimpia en cancha de Cerro. Pero bueno, terminó así. No obstante, vamos a seguir nosotros en nuestra política de recibirle bien a nuestros rivales y con lo mejor que tengamos por lo menos, y que se sientan bien cuando vengan a nuestro estadio, ¿verdad? ¿Y la recaudación en entidad pública ayer, Malte Melgarejo? Y creo que estuvo alrededor de 80 millones, ¿no? Entre 80 y 90 millones. No tengo el reporte final todavía, Arturo. Entre 80 y 90 millones la recaudación. Sí, señor. ¿Y pagantes? Recordemos que la gran mayoría que de los presentes ayer canjeó su entrada de manera directa por ser socio al día. Está bien, gracias, Malte, muy amable, gracias. Un abrazo, Arturo. Igual, Malte Melgarejo. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia Calidad Fapasa. A todo ponele Bistoni y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021 236 3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mirando hoy lo que tiene Libertad para jugar ante Resistencia, no está Barbosa, no está Piris, así que va a ser titular de vuelta Iván Ramírez. Barbosa no está por una... ¿Quinta amarilla? O no sé si era por una cuestión de tema muscular, pero el que no está por decisión técnica es Piris, que no lo tuvo en cuenta, no lo tiene en cuenta. ¿Cómo está, señor Daniel Vila? Buenas tardes y felicidades de Ascenso Independiente Rivadavia. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, cuéntenos usted cómo está. Perdón, no le escucho. Que me supongo la felicidad ascenso a primera y con los paraguayos Arce y Valdés. Sí, por supuesto, una alegría enorme. Ayer tuvimos la suerte de coronarnos campeones y ascender a la Liga Profesional de Fútbol Argentino y tener la suerte de tener dos grandes jugadores paraguayos en el equipo y que ayer estuvieran en la cancha, Alex Arce y Iván Valdés. La verdad, un honor para nosotros tener esos dos enormes jugadores en nuestro plantel. Presidente, y se valora también el esfuerzo que hizo Alex ayer porque se notaba que no estaba 100%, tuvo que estar en recuperación, entró y dio lo máximo como para llegar a este objetivo y coronar lo que ya a principio de año usted nos decía que era la misión principal, el hecho de jugar en primera división. No, Alex no estaba en mejores condiciones ayer, había sufrido, hacía 20 días, ¿no? En el maxilar, y estaba también con un problema de un desgarro, pero bueno, pese a eso él quiso estar adentro del campo de juego, le alcanzó para jugar un tiempo, obviamente no estaba en su mejor forma física, en sus mejores condiciones físicas, pero quiso estar como buen paraguayo de una vez. Pudo salir porque ya no podía seguir, pero la entrada de Iván Valdés le dio al equipo otra energía también, otra dinámica, y permitió que el medio campo se transformara en un pilar del equipo y llegaran los goles. La comunicación no es buena, señor Vila, pero agradecemos la diferencia. Hablamos de Arce, hablamos de Valdés, de lo que fue una multitud viendo el partido en Córdoba. Así que felicitaciones, señor Daniel Vila y Independiente Rivadavia. Próximo año en Primera Fútbol Argentino. Bueno. Muchísimas gracias, señor Vila, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todo el pueblo paraguayo, muy amable, gracias. Gracias. ¿Qué pasó con Arce? No estaba 100%, él venía de un desgarro y tuvo otro problema. Sí. En 31 partidos, 26 goles, 4 asistencias, representa el 49%
de los goles hechos por su equipo. Sí, una locura. Y él es el goleador máximo de todo el toda fútbol la categoría argentino. del De fútbol primera argentino. división y el ascenso Es fue el goleador así. máximo. Bueno, ahora vamos a ir entonces con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos primero? El de Luqueño, el de Trinidense. ¿Pero para qué te van a hacer porcentaje? Ya me veo la cara de usted. No, ya salió campeón Pancho, pero igual hay que hacerlo. No, pero ¿cómo empezó campeón ya? Sí, anticipadamente. Y tipo Libertad estamos. Ah, bueno, vamos entonces con Víctor Villalba, Luqueño Trinidense. 50-50. ¿Y qué es lo que es? ¿No te convence, bro? No, hoy estoy en la duda. Y vos, niño. 60-40. Luqueño. Y vos, Germán Capa. 40-60. Gana Trinidense. Y vos, Francisco López. 40-60. Gana Trinidense. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfrutar la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. 13-13. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control Ostuar, ama como No vos. siente tanta pena. 5.000 familias afectadas por el tema del temporal. 5.000 familias afectadas por el tema. Terrible. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro en redes sociales. San Justo Hierros. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Hago una aclaración sobre algo que dije recién. Barbosa en realidad tiene 4 amarillas, así que hoy no está por un tema físico, efectivamente. Y habrá que ver si al siguiente partido juega, porque en caso de recibir la quinta ante Trinidense se pierde el partido ante Cerro. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubiseco. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene. Seguros Chaco. 13-14. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Uno de los partidos más de bajísimo nivel en eliminatoria fue acá, con Brasil teniendo como protagonista. Sí. 2004, aquel equipo de Ángel Ortiz y El compañía 0-0. Sí, No. que vinieron toda la estrella brasileña y Terrible. se cortó la luz Sí, encima. terrible, espantoso. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre se elige ganando. Profe, te puedo hacer una pregunta fuera de fútbol nomás. El estado de ayer de WhatsApp, ¿qué significaba? ¿De qué era? Confirmado el equipo Arturo. Vos sos muy joven, pero Arturo se va a acordar. Jorge Alfonso, notero. Cuando salíamos antes de la olla, por ejemplo, Cerro al estadio, Arturo, equipo confirmado, Arturo. Pero teníamos el equipo confirmado, por eso él lo publicó a medianoche. Era solo eso. Solamente por eso. Está. Gracias. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Chiqui de viejos tiempos. Los chorizos parrilleros de Upizza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upizza.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y mucho más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana Upizza, calidad desde su origen. Vos si sos limpia, lo retenés, Ale Silva. Fue pregunta complicada y compleja. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su ¿Qué obra. decís, Francisco? Yo no. No, ¿qué es lo que no? No. ¿Qué es lo que no? Y que no lo retengo a Silva. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Antonino en el norte, programa Chipre, Colida Braucha, audiencia total en Pedro Juan. Antonino, saludo para la zona del norte. ¿Cómo está el tiempo ahí hacia el norte? Sí, porque aquí está empezando. A ver cómo está la reporte de sintonía vía WhatsApp. El tiempo del agua, nunca vi tanta agua caer como en Ciudad del Este entre sábado y domingo. Fue impresionante. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, @San Isidro y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 13-17. Hoy lunes 30 de octubre en los más buscados tenés 60%
de descuento en pañales seleccionados Haggis. En todos los locales de supermercados Stock, Peyupaque, Lomita, Nioye, Guarajapamba, Ependejehui. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. Aire Austec, 12.000 BTU, cuota 252.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Y el último partido el que va a cerrar la fecha es el duelo Libertad-Resistencia 2030. Ha sido Caracota, siempre que llovió. Paró, pero a veces llueve demasiado. Así mismo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas en reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Hablado en Pedro Juan, dice Antonino, el hombre del norte. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para y carga en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Enseguida porcentaje de libertad con Resistencia. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Olvídate el calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU. En cuota 241.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Estamos con libertad, con Resistencia. Víctor Villano. 60-40. 60-40. Germán Capa. 60-40. Niño. 70-30. Te encanta otra cosa. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses. Servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 0983788-250. Pluscar División Generadores. Energía sin límite. Opina el pueblo deportivo. ¿Qué número tenés tu WhatsApp ahí, yo? 0971-1080-10. ¿Cuánto, niño? 0971-1080-10. Feria 220 Luminotecnia, precios bien bajos hasta mañana 31 de octubre en todos los locales Luminotecnia, hasta 50% de descuento en iluminación, climatización, electricidad, herramientas y más. Hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. 1320. Con Bueno, tu banca digital, puedes activar tu cuenta al instante y disfrutar de todos los beneficios. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Calor y nublado, zona de Concepción, dice el amigo Marito. Saludo para él. Ferropar sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo Mone. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Estuvo bueno ayer la pelea de inválidos. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Ha sido Caracota, siempre que llovió. Paró, pero a veces llueve demasiado. Así mismo. Osquijo más despedida. Después la lluvia, viene la tormenta. La saludo a la que usted todo el agoto, dice Luis Cacabelos. Decí bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 1322. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario por todo octubre. Reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Comandante, este Sandro Tonali es un poroto frente a Rodi Ferreira.
el señor de los casinos. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa. Con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero podés ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani y Músicos del Chaco. 021-569-9000. La gente sabe. Arturo, con esta lluvia tira la cucharita y Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Buenas tardes. ¿En qué momento lo que Ariel Martínez vio todo eso que contó? Quiere decir que no vio el partido. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Dios mío, no sé qué es lo que tiene ese Enzo Jiménez para seguir bancándole en Cerro. Capaz que fue activo el club, que no le encuentro otra explicación. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Prueba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CSA, llamando al 01834-59-139 o en proven.com.py. École, hoy coité. Arturo, Héctor Espínola, arquero para Cerro. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures enteros, light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. ¿Qué tal, Arturo? Creo que cuando uno critica así, mira la casa ajena, por lo menos tiene que mandar a arreglar su cama, ¿verdad? Digo. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Carga la mejor calidad para tu vehículo con descuentos de hasta 600 guaraníes en Nastas en todas las estaciones Petrobras, en Super 97, Grid 95 o Prix 90. Consulta estaciones adheridas en petrobrasdistribución.com.py. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Buenas tardes. Para mí que Ale Silva ya no quiere jugar al fútbol, ese quiere dedicarse a la farra nada más, desde hace unos años de hecho. Así que por favor, señor presidente del Olimpia, déjalo ir. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Arturo, anota esto que te voy a decir, graba. El futuro arquero de Cerro Porteño, ¿sabe quién es? Va a ser Espínola. Martín Silva. A Martín Silva va a ser. Se habla de Espínola, se habla Termina de contrato Martín Silva en diciembre. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar el viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Comandante, explícame un poco la expulsión de ayer de Martínez. Para mí que era parecido el anterior clásico con Cardoso, con el central ese de Cerro, y
a Cardoso no se le impulsó cuando eso. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos efectivos en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión lo puedes hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Visión, más digitales, más humanos. Llegó a Bristol la mejor promo del país. Vení, comprá y ganá 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones en efectivo. Y el sorteo final, una camioneta Sportage 0 kilómetro. Comprá online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Buenas tardes, Arturo. Besito siempre al programa y a todos los muchachos. Tacuarí, ¿cómo puede salvarse? Y Resistencia también. ¿Quién podía bajarse si ellos no bajan? Está Guaireña y después parece que viene ya General Caballero. No me... Chiopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Chiopar. Buscas el sabor auténtico del Chaco, te recomiendo Shorty Beef. Carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontrarlos en los salones de venta de la cooperativa Chortichero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Chortiche. Para que los dos juntos se salven es muy difícil. Deberían agarrar racha casi 4 de los últimos 5 partidos, ganar Tacuarí y Resistencia juntos, que Guaireña no haga muchos puntos y que Luqueño o General Caballero se desplome prácticamente. O sea, me parece que si no dependen de sí mismos. Uno de los dos como máximo, los dos juntos ya veo muy difícil en Tacuarí y Guaireña. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Tacuarí y Resistencia, perdón, hago la aclaración. Otro audio. Arturo, estoy de acuerdo con el doctor Martínez. El amarilla de Quintana muy rápido para intimidarle. Derli se pasó gritándole todo el partido al árbitro. Y porque Fabricio se fue malentonado a empujarle a Cardoso, ya tiene que cambiar su forma de hacerlo. Esta clase de jugadores necesitamos con carácter en el fútbol paraguayo. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard accedes al 35% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Justo hablábamos de estos equipos. Resistencia Tacuarí se anuncia cambio de escenario. Iban a jugar en cancha nacional, va a ser en Villaliza finalmente el jueves. Y yo creo que este partido es clave para ver quién va a sobrevivir todavía. El que pierda entre Resistencia y Tacuarí ya estará con un pie en la intermedia. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPlay para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a pmyflores.com. Regalamos PMyFlores. Clansol de Laca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Laca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 091-434-771. Comandante, la mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Dice Eladio Franco, a las 5 de la tarde, lluvia. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y Estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Vení a arrimar y colocarle a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. ¿Qué seguridad que no tiene precio? Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy está de cumpleaños el señor Víctor Balbuena, cumpliendo 65 años. Don Víctor, para usted muchísimas felicidades, que tenga un espléndido día. Víctor Balbuena cumpliendo años. Mucha felicidad.
Comes y parte de la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, 51 años de fortaleza y crecimiento. Nos piden para la red monumental satelital, como no, Ariel Martínez, ya que habíamos arrancado el programa 11:30. Hay medios que se integran a la cadena o a la red monumental al mediodía, y nuevamente Ariel Martínez. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotosi. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emoy. Comandante, ayer Germán muy frío en los dos goles que le entró, muy frío. En el segundo gol de Achu, no sé, le faltó su matecito ahí y sentarse a ver qué hacía Achu. Muy frío, Germán. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. 1333. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Juega y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más pague rápido, retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono es bienvenida. Para nosotros ya reaparece en la portería el viernes, ¿verdad? Viernes Contra Luqueño, ya le dijimos ya cuando en EPI, cuando estábamos con los compañeros. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Siempre se puede esperar, Germán, pecho frío. Creo que va a ser frío. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Ambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unizal. En Cantabria se da descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. 1334. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, Camino Hernández, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Comandante, CAFA se vaya a hacerlo. CAFA. Con Kenton tenemos más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Llueve sobre mojado. CAFA, Voy a estar de turno. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. A todo ponele Bistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Arturo, recordó una imagen de los 4 clásicos hubo expulsado a favor de Cerro. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Comandante, muy cierto lo que dijo el oyente anterior. El piletero Derly González se pasó todo el partido gritándole al árbitro y nos animó a quitarle la segunda amarilla ya. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Ostuar, ama como 1336. vos. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cementos Palemi, San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Ñembú. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. El Reserva Olimpia derrotó a Cerro Porteño hoy 2 goles contra 1. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Ovejas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Gustavito,
por favor, un saludo y un abrazo a mi hijo Cristian Alberto, que hoy está de cumpleaños, fanático de fútbol a lo grande. Muchísimas felicidades. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. De esa lista de 9 jugadores que pasamos de Olimpia, que estaban para dejar el club, hay una posibilidad grande de Iván Tito Torres de que continúe, porque está con intenciones él de bajar sus pretensiones económicas. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Fíjense tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participas del sorteo mensual de bicicletas, motos y mucho más. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1338. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo pomelo frutica. Agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Hoy lunes 30 de octubre en los más buscados tenés 60% de descuento en pañales seleccionados Haggis en todos los locales de supermercados Store. 1339. Por sus 63 años, Rumbo CCA Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, tan solo 969.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro. Contanos el momento de Cerro hoy, doctor Ariel Martínez, como la autoridad del ciclón. Bueno, la verdad que lastimosamente no estamos viviendo en la tabla de posiciones el presente que pretendíamos, ¿verdad? Queríamos estar arriba, queríamos estar con más chances de pelear el campeonato, que aún las tenemos, pero hay que decir que son remotas, pero mientras tengamos posibilidades, el club va a seguir peleando, el equipo va a seguir peleando. Estamos en una etapa de transición, con un cuerpo técnico que está trabajando con muchos juveniles, y en ese sentido creo que es lo más destacable los juveniles que se han asentado en el primer equipo. Caso Lucas Quintana, caso Fabricio Peralta, caso Ronaldo, que ya no es tan juvenil, pero que no había ni siquiera, o sea, no había tenido muchos partidos en primera, y que hoy Lucas y Fabricio ayer jugaron un clásico, haciendo su primer clásico, como si tuvieran muchísimos partidos en primera. Y yo creo que siempre tuvimos el convencimiento y siempre nos muestran estos momentos que la solución de Cerro está en Cerro, y son los chicos de la cantera y el trabajo que se viene haciendo ahí debe verse después en primera, y creo que en ese sentido Cerro es un club que históricamente y en los últimos tiempos sostiene esa historia de tener muchos jugadores de su cantera en su primer equipo. ¿Qué quiere Cerro hoy? En primer lugar, nosotros tenemos el compromiso en un club grande como Cerro de ganar todos los partidos que nos quedan de acá a fin de campeonato. Veremos para qué nos alcanza. Tenemos todavía posibilidades de pelear el título, y mientras tengamos posibilidades las vamos a pelear. Tenemos también la clasificación a Libertadores, que está ahí cerca. Y bueno, nosotros tenemos que ganar en Cerro. La obligación es entrar a ganar todos los partidos, eso saben todos, o sabemos todos los que estamos en el club. Y ese es el único objetivo que se tiene en Cerro. No puede haber otro objetivo en Cerro, y es en lo que vamos a trabajar de acá a fin del campeonato, ¿verdad? Ayer lastimosamente no se pudo dar la victoria. Es el partido que todos los hinchas queremos ganar y no se pudo dar una victoria, y creo que hay muchos aspectos que comentar de un clásico en un fútbol que va a ser sede nada más y nada menos de un mundial de fútbol,
y que el producto principal que tiene es el superclásico y sea tan horrendo como fue el de ayer. Y no voy a entrar en lo futbolístico, que seguramente vamos a analizarlo después, pero es horrendo porque se juega en un horario inadecuado, en un escenario inadecuado, con una seguridad paupérrima, y se pasa mal en los partidos del fútbol paraguayo, y en el clásico la imagen que damos para afuera, un país que nada más y nada menos va a ser organizado un mundial, es realmente muy pobre. Se juega a las 5 de la tarde con una sensación térmica de 40 grados. Se paró 2 veces el partido para tomar agua. Yo nunca vi eso. Lo que demuestra, yo creo que la decisión fue bien tomada por el árbitro, pero lo que demuestra que a esa hora no se puede jugar. Jugamos en un empastado, y voy a repetir palabras que dicen los propios olimpistas, que tiene 5 tipos de pasto, creo. Parece un camuflado a la vista. Y jugamos en un estadio que no tiene las mínimas condiciones de seguridad. Nuestra hinchada entró como ganado, apretado, pegado por la policía, recibiendo pedradas. Luego en el desarrollo del partido, por abajo, ya en el clásico pasado pasó lo mismo. Llegan miembros de la hinchada organizada del Olimpia a tirar bombas, lo que produce la reacción de la hinchada, y se producen enfrentamientos con gente de la propia preferencia de Olimpia tratando de parar a su gente que venía a tirar petardos a la hinchada de Cerro, y se producen enfrentamientos, la policía tirando gases lacrimógenos, lluvia de piedras. Lamentable el espectáculo que se dio, y yo creo que ahí tiene mucho que ver la organización. No podemos seguir jugando en horarios inadecuados, en estadios inadecuados, y con tan poca preparación para brindar una mínima seguridad, ¿verdad? Los baños no tenían agua, hacía 40 grados, la policía tratando mal, chapas, apretando a la gente. No puede ser esa la imagen que dé el superclásico del fútbol que va a ser organizador de una Copa del Mundo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en el producto que ofrecemos, en la imagen que damos. El clásico y en lo futbolístico fue pobrísimo, pero también tiene mucha incidencia todo esto que pasa. El primer tiempo no se pudo jugar, y tenemos que ver cuántos minutos se juega, ¿verdad? Según nuestros registros, los partidos rondan entre 47, 48 minutos y 52 minutos de tiempo neto. Es poquísimo lo que se juega en el fútbol paraguayo, poquísimo, se corta cada rato. Ayer se cortaba hasta para tomar agua cada 15 minutos. O sea, ¿qué juego se puede tener así? Una sensación térmica de 40 grados, un empatado que no da, un entorno ahí de incidentes constantes. Ustedes pueden ver en la jugada más trascendente casi del partido, que es la expulsión de Miguel. Cuando se va a patear el tiro libre, los jugadores están mirando la tribuna y están tapándose la cara por los gases que se tiraban. ¿Qué partido es el que puede salir de todo ese entorno, verdad? Yo creo que tenemos que tomar en serio todo esto, y más allá de las rivalidades, más allá del folclore que tantas veces se alega para tapar tantas cosas malas que se hacen en nuestro fútbol, tenemos que tomar en serio el producto, tenemos que tomar en serio la seguridad que le damos a la gente que va a la cancha. O de lo contrario, tenemos que decir de una vez por todas que no queremos que la gente vaya y que no queremos espectáculos, y que lo único que queremos es que permitir que se saquen ventajitas, no yo solo por el partido de ayer, porque en general nuestro fútbol es así. Eso se llaman con gas pimienta, ¿no? Sí. Tiraron gases lacrimógenos, dispararon balines de goma, nos tiraron piedras, nos tiraron bombas. Estaba la gente de Olimpia ahí en el medio, la gente de la preferencia con chicos, pueden ver los videos en redes sociales. Ya ocurrió la vez anterior, solo que la vez anterior no hubo reacción de parte de nuestra hinchada. Ahora sí, porque ya se pasaron todos los límites, y no estoy justificando a nadie, pero la policía tuvo que intervenir ahí tirando gases, había corridas, niños. Yo voy a decir ahora acá que compete más la dirigencia de Luque, pero Luque no puede jugar el local contra Cerro y Olimpia. Y yo no sé si la cancha de Luque está en peores condiciones que la cancha en la que jugamos ayer. No lo digo como parte del folclore, ni una cargada, ni mucho menos. Lo digo porque tenemos que
que cuidar el producto que es el fútbol paraguayo, y el producto más visto es el clásico, ¿verdad? Ustedes que están en los medios saben, el clásico es por lejos el partido o los partidos que más se ven en el año. Y esa es la imagen que damos. Yo creo que no es la imagen que debiéramos de dar como país organizador de una Copa del Mundo. Vos decís, doctor Ariel Martínez, que lo horrendo del fútbol fue consecuencia de ¿qué? Campo, temperatura elevada, ¿qué más? Todo junto. Es difícil ver un partido que alegre los ojos en ese contexto. Yo creo que hagamos el análisis objetivo. Parece un camuflado el empatado. Los propios limpistas lo comentan. Ellos tienen hoy un cuerpo técnico que le gusta mucho que la cancha esté en condiciones. Yo quiero que le pregunten qué piensan de su propia cancha. En una cancha donde hay una hinchada que está apretujada entre chapas, que le meten entre chapas, que se juega a un horario inadecuado, que se juega con un empatado inadecuado, que se juega sin la seguridad adecuada. Hay demasiadas fallas en el entorno, y no vamos a justificar a los jugadores de ambos equipos que después tienen que dar el espectáculo, pero es difícil dar un espectáculo en esas condiciones. Creo que debemos de mejorar todos juntos. Bueno. APF, los clubes, todos. Tenemos que decir las cosas que están mal si queremos mejorar el fútbol paraguayo. Ahora, cuando se marcó el horario no dijiste nada, doctor. Yo no soy el que está en la divisional y normalmente se marca el horario, marca la APF y el local es el que, pero eso tiene claro. la potestad de objetar o no, ¿verdad? Después, vos sabés, cuando nosotros objetamos, presentamos notas que ni siquiera se responden. Ni se responden. Ayer fue otra vez el ejemplo. Y eso también hay que decirlo. Hay otro factor que nos estamos olvidando. El arbitraje. Y yo voy a decir ahí, con mucha pena, porque fue un árbitro que con sus luces y sus sombras creo que hizo una gran carrera. Un árbitro que teníamos mucha fe, porque era un compatriota que asumía ese cargo. Es verdad, aquí no, el día de hoy está aplazado. Sus árbitros tienen criterios totalmente diferentes para cada partido. Sus árbitros están más nerviosos que los propios futbolistas. Son prepotentes, atropellan, hablan, incitan. Ayer Juan Gabriel Benítez, sacándole a amarilla en la primera jugada a un juvenil de 18 años que había hecho una falta por demás normal para intimidar. Es patético que el árbitro le quiera amilanar a un jugador de 18 años que está mostrando muchísimas condiciones como Lucas Quintana, y a la primera se va y le saca con las maneras. O sea, oye, aquí no está aplazado, y lo digo hasta te diría con mucho deseo de que él cambie esto, porque fue un árbitro que, como digo, con sus luces y sus sombras hizo una gran carrera. Hoy le extrañamos en el campo, hasta te diría, porque no hay gente, hubo errores obviamente, pero no hay gente que tenga la capacidad que él tuvo, de él para hoy son todos peores que él. Y si él no está pudiendo transmitir lo que él consiguió, está aplazado. Los criterios cambian, uno ve los partidos, a veces en la televisión ve dos partidos que muestran de seguido, y en un partido el criterio, uno en el siguiente es totalmente el contrario. Cuando se pararon 4 o 5 de Cerro y después se sumó Aquino, ¿por qué lo hicieron? ¿A vos te calentaron la cabeza? La decisión en Cerro no la tomo yo, Arturo, solo. A veces se sobredimensiona mucho algunas figuras en Cerro, ¿verdad? No me refiero a mí, ¿verdad? A veces se le culpa al técnico, al presidente. Las decisiones deportivas las toma el técnico, eso sí te puedo decir. Todos los técnicos que tuvieron en Cerro desde que yo estoy, a mí me cuesta la toma el técnico. Las incorporaciones, la última palabra la da el técnico. Hoy tenemos una figura con un profesional de primer nivel como Fernando Cubero, que tiene muchísima incidencia, el que trabaja toda la parte profesional. Nosotros los directivos tenemos otras funciones y tratamos de brindar todas las condiciones para que el plantel de primera sea competitivo y obtenga los títulos, que es lo que quiere el cerrista. Después las decisiones deportivas lo toman los profesionales. Nosotros no hacemos el equipo, ni hacemos la lista de concentrados, ni siquiera tenemos la última palabra en lo deportivo. Sí tenemos que brindar las condiciones para que se pueda conformar un plantel competitivo, para que el técnico tenga todas las herramientas, para que el plantel de jugadores tenga todas las herramientas. Esas son nuestras obligaciones.
Y sí, sin duda, cuando no salen los resultados, nosotros también somos los responsables. Y seguramente los primeros responsables. Bernay sigue el próximo año. Bernay sigue hasta fin de año. A fin de año, a fin de torneo. A fin de torneo, ya lo dijimos varias veces, ¿verdad? A fin de torneo nos vamos a sentar todos a evaluar el año y a tomar las decisiones. Habla mucho con Jubero, perdón por la pregunta, porque uno tiene que preguntar. Todos los días, 3, 4 veces al día. ¿Habla mucho? Sí, con él, con Julio Santos, que también es una persona muy importante hoy en el club, con el técnico de turno, ¿verdad? Hoy Víctor Bernay, que hace muchísimo con nosotros, ¿verdad? Que lo conocemos, y con los que están en el cuerpo técnico. Yo estoy todos los días en el club, Arturo. Yo sé que vos sabés. Yo sé. Estoy muchas horas, y no soy solo yo, hay mucha gente que está ahí en el día a día. Hay mucha gente que está trabajando muchas horas al día sin necesidad de estar en el club. Y ahí hay que, en primer lugar, está el presidente. El presidente le dedica muchísimas horas del día al club, los vicepresidentes, y después toda la comisión directiva. ¿Bernay no era el coordinador de las inferiores? Sí, claro que sí. Conoce sobradamente a quienes pone. Hipotético caso que nos sigue. ¿Siguen formativas? Él es hoy el coordinador de formativas con permiso para dirigir internamente el plantel de primera. La cara visible sos vos. Decir no tengo redes sociales. Al decir no tengo redes sociales, está diciendo si yo pudiera diría todo lo que digo ahora en Radio Monumental a través de las redes sociales. No, yo te digo en el sentido de que hay otros. Yo creo que por ahí están anunciando todo el tiempo, filmándose, que le hablan al plantel, o que entran acá o que entran allá. Nosotros en Cerro no trabajamos de esa forma y por ahí muchas veces se cree que no hay un acompañamiento, ¿verdad? El acompañamiento es constante. Pero nosotros en el club tenemos una disciplina, una decisión de que no tenemos redes y no estamos anunciando todo lo que hacemos, filmando. Después ustedes dirán que está bien, no está mal eso. Yo hice una simple descripción de nuestro estilo de comunicación. Hubo una serie de acontecimientos que se originaron el sábado después del partido con Resistencia, porque Jan no se quedó en la concentración como todos sus compañeros y para retirarse no tuvo autorización. A partir de ahí está todo en manos del departamento jurídico y bueno, se harán las investigaciones y bueno, se actuará en consecuencia. Pero nosotros, jugar o no jugar, eso es criterio del cuerpo técnico siempre. ¿No tuvo permiso y se fue? Sí, ahí empezó todo, ¿Y eso de la cama? No, eso ya es historia. Acá la cuestión es, él se retiró de la concentración sin estar autorizado para ello. Hay procedimientos, protocolos en el club para retirarse de la concentración, uno tiene que tener autorización. No hubo autorización. Ahí se inició todo. Ah, él no le dijo a Bernay me puedo ir. No. Y a partir de ahí, todo está en manos del departamento jurídico, que va a hacer las investigaciones correspondientes que está haciendo, ¿verdad? Pero sanción del club no es que juegue o no juegue, sanción del club es lo contractual, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, está todo en manos del departamento jurídico. Él está a disposición del cuerpo técnico, como lo dijo Víctor Bernay después del partido contra Trinidense, y sigue estando a disposición del cuerpo técnico. ¿Y vos como autoridad qué pensás de lo que hizo, lo que podrá hacer? ¿Que los jugadores se enojaron con él, sus compañeros? Lo que pasa es que nosotros, y eso creo que vos lo entendés muy bien, cuando ya está en manos del departamento jurídico no podemos decir mucho, ¿verdad? Se tienen que determinar los hechos en primer lugar. Cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, todo lo que ocurrió después, todo eso está en manos de ellos ya. Una vez que se determine todo eso, el club se despedirá, ¿verdad? Y hablará oficialmente. Yo lo que hoy te puedo decir es que todo se inició el sábado anoche cuando él se fue de la concentración sin tener autorización. ¿Es una falta de respeto que abandones la concentración? Ese es un juicio de valor que yo no quiero hacer, pero sí es una violación a las normas del club. Él le dijo a Víctor Bernay, ¿me puedo ir? Y Víctor le dijo no. No sé, pero él no tenía autorización. Esa es la información que me dio a mí el cuerpo técnico. Él pudo haber consultado y al no decirle Bernay no, él tomó su cosa y se fue, o la segunda, directamente tomó su cosa y se fue, o le preguntó a Bernay. Está todo en manos del departamento jurídico. Yo lo único que puedo decir es que él no tuvo autorización, ni del director técnico, que es la cabeza del cuerpo técnico, ni del manager del club, que es la siguiente autoridad, ni del departamento de fútbol, ni del presidente. Él no tuvo autorización de estas personas para retirarse de la concentración, y a partir de ahí, todo en manos del departamento jurídico. Puede jugar, ya depende del texto. La infracción a un contrato se dan por acción o omisión.
Él no tuvo autorización. No tuvo autorización para irse a su casa. Y se fue. Punto. Sobre el punto, en esa noche del sábado, otro jugador estaba con una situación grave del hijo y no dejó la concentración. No, ninguno dejó la concentración. Hay un jugador que en principio me decían que le tenía al hijo... dejó la concentración, nunca. Me dicen lo siguiente, Carrizo le tenía al hijo enfermo y él no dejó la concentración. Que le tenía al hijo enfermo y que ni así pidió ir a ver al hijo. Eso es lo que me pasa, que Carrizo le tenía al hijo enfermo y que él, por ejemplo, se quedó. Yo lo único que puedo decir que Carrizo durmió ahí. Él tuvo hace un poco tiempo una situación particular de duelo, donde sí se le había autorizado, por ejemplo, ¿verdad? Pero era una situación de duelo que él pidió, se le ofreció inclusive todo el traslado, todo, y se tuvo eso. Pues lo digo porque lo mencionaba, pero eso pasó en otras ocasiones, pero nunca alguien se fue sin autorización, nunca. Ah, él no le dijo a Bernal, ¿me puedo ir? No. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Cuántos se van? No sé, pero sí tenemos que incorporar. Tenemos que mantener a estos chicos que están apareciendo, que creo que nos pueden dar muchísimo. Seguramente algunos se van a ir. Y tenemos que traer. Eso lo venimos viendo, hablando y viendo ya. Necesitamos incorporaciones para encarar la competencia del año que viene. ¿Y te gustaría, Cecilio, que se quede? Sí, claro que sí. Yo creo que Cecilio recién ahora estamos empezando a ver el jugador que es, ¿verdad? Yo creo que se tiene que quedar más tiempo con nosotros. ¿Y están buscando delantero? Estamos buscando en todos los puestos, Arturo. Eso es lo que te puedo ya asegurar. Yo creo que por lo menos, tiene que venir uno por línea, por lo menos. ¿Y arquero? Por lo menos uno por línea. No, ya se entendió. Al decir arquero es uno por línea. Claro, todo. Uno por línea partiendo desde el arco. Sí. ¿Y él estuvo la comprensiva? Eso no significa que Jan se va a ir o se va a quedar. Y buscan arquero y Jan se queda, ¿veo? Y nosotros cuanto más competencia interna tengamos es mejor. ¿Y Jan va a aceptar? Cuanto más jugadores de calidad tengamos es mejor. Pero ya no va a ser banco. En todas las líneas. En todas las líneas. En todas las líneas. ¿Vos le ves a Jan haciendo banco? Es su obligación. Si el técnico así lo decide, es su obligación. ¿Te gustaría tener alguno de Como libertad? cualquier otro compañero, y como cualquier otro compañero, él lo hace cuando el técnico lo decide.